día lunes, iniciamos con toda la energía acá Multiversos. Voy a estar acompañándolo estas semanitas. Matías Schneider tiene que estar ahí en las Bahamas de vacaciones, así que estaremos de lunes a viernes, incluido el viernes, sí, aunque sea feriado, vamos a estar también en esa oportunidad llevando ciencia, tecnología, innovación y todo lo que los acompañamos, como siempre, desde las 14 a 16 horas. Y por supuesto no podemos dejar de lado todo lo que pasó este fin de semana con estas precipitaciones y que lamentablemente continúa este sistema frontal, pero ya en la zona centro de nuestro país. Seguiremos también recabando información de aquello, pero queremos hacer balances también de lo que ha ocurrido acá en el Biobío y que lamentablemente todavía hay personas afectadas porque más de 51.000 clientes siguen sin suministro eléctrico y es parte de lo que tenemos también acá con los balances de agua caída, los milímetros que hubo en las últimas 24 horas, pese que no es tanto a lo que ha ocurrido en otras instancias. Estamos hablando de 9,6 milímetros. Lo que llevamos a la fecha es 341,2 con un déficit de 8,5. Igual hay que tener en consideración esto. Si lo más complicado en este fin de semana lo han indicado las autoridades, me imagino que usted en su casa también lo vivió, fue el viento, estas rachas de viento y todo lo que se generó, porque como señalábamos, al año pasado teníamos 500 milímetros de agua caída y cómo olvidar ese sistema frontal que dejó gran cantidad de personas afectadas, no solamente acá en la región del Biobío, sino también en las regiones cercanas. Tenemos normal a la fecha los 373 milímetros, como señalábamos, tenemos este déficit de 8,5 y lo normal al año son 984,3 milímetros, dentro de lo que nos va dejando esto en Carriel Sur, porque ojo con eso, es distinto de las diversas estaciones. Recordemos que tenemos María Dolores en Los Ángeles, en la provincia de Biobío, y esto netamente es lo que está ubicado acá en Talcahuano. Lo que se proyecta para esta jornada precisamente, precipitaciones con una temperatura de 11 graditos, está bastante agradable, eso sí, la jornada, como sabemos que baja un poco las temperaturas luego de la lluvia, pero como todavía persisten estas precipitaciones, se mantiene aún con 11 graditos, con vientos de 14 a 31 kilómetros por hora. Para la noche baja la temperatura a 7 graditos y los vientos disminuyen totalmente a lo que vivimos este fin de semana, máximas de 10 kilómetros por hora. Para Los Ángeles, provincia de Biobío, saludamos obviamente también a toda la comunidad UDEC. Allá desde el campus Los Ángeles se proyecta para esta jornada vientos de hasta 36 kilómetros por hora, pero con un poquito de sol, a diferencia de lo que vivimos acá en la provincia de Concepción. Máxima 12 grados y para la noche baja a la mitad, 6 graditos, así que abrigarse también, por supuesto, a todas las personas que lo están viendo desde la provincia de Biobío, rachas de viento máximas de 20 kilómetros por hora. Y saludamos a la provincia de Arauco con Lebu. Tenemos para esta tarde también nubosidad completa con máxima de 13 grados y se proyectan hasta 22 kilómetros por hora las rachas de viento. Para la noche baja un poquito el termómetro, va a ser de las 3 provincias que va a tener un poquito más altas las temperaturas durante la jornada nocturna. 8 grados máxima de los vientos hasta 20 kilómetros por hora es lo que se proyecta para esta jornada de día lunes, que como señalamos, todavía no llegamos al invierno como tal, así que a prepararnos. Lo hemos señalado también desde las autoridades, han indicado ver lo que ocurre con nuestros techos, lo que ocurre también con alcantarillas, con todo lo que significan las calles, las lamentables imágenes que nos quedan de este fin de semana es lo que no queremos revivir. Ahí estamos viendo 21 de mayo frente al centro comercial Vega Monumental, conecta a Concepción con la comuna de Hualpén y claro, graves estragos durante la jornada del sábado, de domingo, así que a proyectarse lo que se viene también para esta semanita, porque como señalamos recién, ya este viernes, sábado, llega el invierno oficialmente. Cambiamos de tema y nos volvemos a la semana pasada, día viernes, donde estuvimos como canal de televisión de la Universidad de Concepción transmitiendo este hito mundial. Hablamos de el estreno de Yacolén, todo lo que se generó precisamente para este día viernes. Por las pantallas de TVU de manera televisada, porque recordemos que el 11 de junio fue el estreno mundial, pero nosotros también tuvimos la oportunidad este viernes 13 de llevarlo hasta la comunidad de su casa. Y ojo, porque si usted se lo perdió, tiene la oportunidad de revivirlo. Está a través de nuestro canal de YouTube, el link completo, para que puedan compartirlo, por supuesto.
y además disfrutarlo. 3 actos que nos cuenta esta historia de guerra, de amor, de pasión, de todo lo que significó Yacolén con este amor prohibido y lo que significa la cosmovisión mapuche en una entrega bajo la dirección, la composición de Víctor Hugo Toro, que fue esta idea que surge hace bastantes años en pandemia, donde no teníamos la oportunidad de haber visto esta historia, esta leyenda mapuche llevada en ópera, así que totalmente una hazaña histórica en cuanto a diseño de vestuario, el mapping, diseño escénico, diversos puntos que estuvimos retratando y que pudimos llevar también en la antesala de esta transmisión de la ópera Yacolén. Así que aprovechen de ingresar a través de nuestro canal de YouTube, ahí @TVU, pueden encontrarlo directamente completo toda la transmisión para revivirla si es que tuvieron la oportunidad de verlo de manera presencial o conocer y empaparse también con esta leyenda mapuche. Y a través no solamente de nuestro canal de YouTube, sino también a través de nuestro sitio web tvu.cl pueden estar al tanto de las informaciones y de lo que ocurrió el día de ayer, que toda la comunidad UDEC y toda la región del Biobío está contentísima con el triunfo de Básquet UDEC. El campeón está de vuelta acá en Concepción. Estuvimos llevándolo hasta sus hogares también en nuestra programación AM, porque la UDEC alcanzó su 4º título de la Liga Nacional de Básquetbol tras derrotar por un marcador global de 4-1 al Colegio Los Leones de Quilpué. Ahí estamos viendo a través de tvu.cl, podemos ir bajando y viendo un poquito también las fotografías, todo lo que se generó precisamente este fin de semana y de regreso acá en Concepción, donde fueron recibidos entre los aplausos por la comunidad universitaria las principales figuras del campanil que compartieron sus sensaciones tras este nuevo triunfo, muy importante lo que significa 4 años consecutivos estos triunfos que se ha generado y además las figuras del partido. Recordemos que hay estudiantes también de la comunidad UDEC, mantener en paralelo la vida universitaria con la vida profesional deportiva, así que también totalmente destacable. Parte de los registros que estamos viendo gracias a CDO y que también a través de nuestra edición AM de TVU Noticias pudimos llevar hasta sus hogares para revivir este triunfo y la llegada también acá a Concepción, a la casa, con este triunfazo de Básquet UDEC. A estar al tanto también de todo lo que se generó, por ejemplo, con Sebastián Carrasco, el mejor de la temporada, porque se lleva esta celebración doble, este jugador con este broche de oro para la temporada, con este triunfo como el jugador de la temporada, así que también importante el reconocimiento que se hace ahí a lo que ocurre con la temporada, con el partido como tal y en general. Un triunfo que yo escuché, vi varios comentarios a través de redes sociales que, claro, si hubiese sido en casa, tiene otro saborcito, pero la alegría y todo lo que significa, de igual manera se celebra con todo este triunfo de Básquet UDEC. Pasamos por la cultura, pasamos también por el deporte y queremos también retomar con todo lo que se ha generado con el corte de luz. Queremos revisar a este momento en vivo todo lo que está desde el sitio web de la SEC, pero antes también a través de Diario Concepción, donde las autoridades llaman a realizar las denuncias porque son 60.000 clientes sin suministro eléctrico en el Biobío. Y eso es lo que queremos ir revisando también, porque es fundamental que tengan su registro. El mapa que ahí aparece también en la gráfica es parte de lo que va demostrando diversos puntos. Ojo ahí, porque muchas veces se cree que son lugares más alejados a la zona centro y no necesariamente. Tenemos diversos puntos que están afectando acá el Gran Concepción. Hablamos de Talcahuano, hablamos de Tomé, de Penco, de Concepción como tal, de Chiguayante. Ahí yo tuve la oportunidad de hablar con varias amistades que se encontraban en otras comunas y me comentaban precisamente
nuevamente que hoy en la mañana, eso de las 7 de la mañana, llegó el suministro eléctrico, y lo que significa pasar todo el fin de semana sin luz en estos momentos, desconectado muchas veces también de la información como tal. Así que ahí está, a través de @energiabiobio. Recuerda que ante un corte de luz debes realizar tu denuncia en sec.cl. Ustedes me dicen, chiquillos, nomás para que podamos ver también la cantidad de clientes que están en este momento, porque como señalábamos, pueden ingresar inmediatamente sec.cl. Ya lo vamos a revisar porque a esta hora hay una actualización y estoy viendo a través de mi dispositivo. La última actualización fue ahora mismo, a donde uno ingresa al sitio, 14:12 minutos. Y nos va entregando el balance, ya lo vamos a estar mostrando acá en pantalla, porque el pic fuerte fue claramente este fin de semana, sábado, el horario PM, todo lo que significó estos vientos, pero lamentablemente no se ha podido retomar también el suministro durante ya estas horas del día lunes, pensando que muchas personas son electrodependientes, todo lo que significa con la conexión precisamente de los dispositivos móviles, de mantener, no sé, estudiantes, por ejemplo, que tengan que retornar a sus clases, mismos estudiantes de básica que salen de vacaciones ya este día miércoles, aún quedan todavía actividades para revisar. Ahí tenemos región del Biobío. Pinchamos ahí la región del Biobío, claro, y genera esta división por las comunas. Santa Bárbara, por ejemplo, 1.650 clientes, y el cálculo que hacemos normalmente, porque hablamos de normalmente 4 personas por familia, o sea, son 1.650 clientes. Si lo multiplicamos por 4, estamos hablando de 6.600 personas en Santa Bárbara aproximadamente que se encuentran sin suministro eléctrico. Concepción, capital regional, claramente son más personas y estamos hablando de 8.353. Si lo multiplicamos por 4, estamos hablando de más de 33.400 personas que se encuentran a la fecha. Hoy, lunes 16 de junio, ya siendo las 14:14 minutos. Miren Los Ángeles, chiquillos, le mandamos un saludo obviamente a todas las vecinas, los vecinos de Los Ángeles, que veíamos también que va a tener precipitación y bajas temperaturas. 10.492 clientes. Ojo, recalco esta información porque eso se multiplica por 4 normalmente para sacar el estimado de las personas afectadas. Así que es muy relevante que hagan sus denuncias para generar las presiones correspondientes. Y esperaremos también los resultados que ocurren posterior a esto. ¿Qué pasa con las cuentas de la luz? ¿Qué ocurre también con el alza que hemos estado viviendo en este último año? Nosotros acá en Multiverso hemos llevado también hasta sus hogares con el académico de la Universidad de Concepción, Javier Piedrafierro, en relación a lo mismo, a levantar esta campaña ciudadana, que se renegocien precisamente en las cuentas de los contratos para que las cuentas de la luz no tengan el alza que estamos teniendo, que todos hemos vivido durante este año. Así que importante destacar aquello. Recuerden que también esas conversaciones las pueden revisar a través de tvu.cl. Y para continuar con este repaso de informaciones, un fin de semana bien movido en general, no solamente con las precipitaciones, sino porque ya estamos a mitad de mes, muchas actividades de invierno, especialmente pensadas también para niños, niñas, jóvenes, adolescentes que ya están a puerta de salir de vacaciones, y para la familia en general. Y por ejemplo, qué mejor actividad que ir a Lota, porque hay una actividad que está totalmente gratuita y que nos llega también en primera persona, porque lo vivimos acá en la Universidad de Concepción, en la Pinacoteca, porque la exposición Cábala de Rodrigo Piracés se trasladó precisamente al Centro Cultural Pabellón 83 en Lota. Y ojo, chiquillos, porque hay obras inéditas, y acá yo me tomo la licencia porque Nia Smith, quien está a cargo de esta obra, quien además es esposa de Rodrigo, me indica que está esta obra. La pintura se llama Zeolitas, Nanobatallas, una pintura que expresa la batalla interna de su cuerpo contra la enfermedad del cáncer, y que está presente y que no estuvo en la exposición acá en la Pinacoteca. Así que aquellos que quizás tuvimos la opción de ver esta exposición aquí en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, también se motiven a trasladarse, por supuesto, al Pabellón 83 en Lota, una actividad que es imperdible y que nosotros hemos ido siguiendo, por supuesto, durante todo este camino. El trabajo que ha hecho Nia Smith, precisamente estar a cargo de levantar esta exposición, y además se vienen cositas porque Nia me ha comentado ahí todo lo que se viene con un libro
yo me estoy adelantando, niña, yo sé que me está viendo en estos momentos, me estoy adelantando, pero se viene un libro también, hay harto trabajo, hay mucho cariño y por supuesto acá como medio de comunicación estamos acompañando este proceso y queremos que ustedes también conecten con esta muestra. En cuanto a las distintas etapas que se vivió, porque son muestras inéditas entre los años 2020 y 2023, y todo lo que significó previo a su fallecimiento en enero del 2024. Le mandamos un abrazo gigante a Aníbal Schmidt, por supuesto, por todo el aguante que ha hecho con esta exposición y estaremos ahí al tanto detallando todo lo que se viene ya para este segundo semestre del 2025. Estamos hablando de arte, pero queremos retomar también temáticas de ciencia, como es la tónica de nuestro programa en cada tarde acá por las pantallas de TVU. Queremos saludar a la doctora Pamela Hidalgo Díaz, quien es directora del Núcleo Milenio para el estudio de la desoxigenación en los océanos Pacífico Suroriental y todo lo que hay con este libro, además editora, Diversidad de Plancton Chileno en el Sistema de Corrientes de Humboldt. Un gusto, Pamela, que nos pueda acompañar. ¿Cómo está? Hola, gracias Ticoni, es un placer para mí, agradezco la invitación, este espacio que nos da TVU de poder mostrar estas actividades que hacemos fuera de las aulas, ¿no? Efectivamente este es un libro, el libro de Diversidad del Plancton Chileno en el Sistema de Corrientes de Humboldt, un libro que lo editamos en conjunto con la doctora Margarita Marchand, cierto que tiene una larga historia, la ejecución, el proceso de llegar al libro. ¿Eso que gatilló precisamente a crear este libro? Bueno, la historia es un poquito más de una década y se me presenta a mí, cierto, cuando ingreso a la universidad, el desarrollar la línea, fortalecer la línea de diversidad, de diversidad marina. Entonces, en ese momento se venía el Congreso de Ciencias del Mar, una actividad que se hace todos los años y reúne a toda la comunidad de Ciencias del Mar en Chile. Y conversando con Margarita le digo, oye, ¿por qué no hacemos un simposio de diversidad? E invitemos a algunos colegas. Nosotros sabíamos de varios profesores que trabajaban en diferentes grupos taxonómicos, ¿cierto?, diversos marinos, y así fue que hicimos un simposio y cuando finalizamos el simposio nos dimos cuenta que no había un compendio, no había un libro que reuniera. Había algo más que hacer todavía. Teníamos una tarea pendiente. Quedó con eso. Sí, una tarea pendiente en realidad de la comunidad que estudiamos la diversidad del plancton en Chile, porque tenemos colegas que están representados ahí con sus capítulos, que han trabajado toda su vida o trabajaron toda su vida académica en algún grupo, en algún organismo, en algún grupo clave del ambiente marino. Y fue así que salió la idea, bueno, hagamos un libro, lo vimos en ese momento, no, si lo podemos hacer, esto va a ser rápido, y efectivamente nos equivocamos un poquito, no fue tan rápido, pero finalmente sale a la luz. 20 capítulos, 24 especialistas entregando este contenido de forma comprensible, didáctica, con apoyo de esquemas, imágenes, porque esto no solamente es pensado en profesores o en la docencia, sino también para los estudiantes universitarios. Exactamente. Es un libro que está compuesto por 20 capítulos, en las cuales el primer capítulo corresponde a generalidades de lo que es el sistema de corrientes de Humboldt. Luego hay capítulos que van desde el bacterioplancton, que son los organismos microscópicos, ¿cierto?, los más pequeños, hasta el fitoplancton, zooplancton, tanto quitinoso como gelatinoso, y finalmente el grupo de ictioplancton, que reúne a los huevos, larvas de peces, y un capítulo que tiene que ver con parásitos en peces. Cada capítulo tiene su propia génesis también, dependiendo del desarrollo que tiene cada colega que ha estudiado, claro, ¿no?
Pensando, profesora, mira, yo me voy a ir por lo más coloquial. Plancton, uno piensa inmediatamente, no sé, Bob Esponja, todo lo que hay en el fondo de bikini. Pero la importancia que tiene, por ejemplo, en el ecosistema, la importancia que hay también de destacar esto en libros, pensando que tenemos una extensa costa en nuestro país, muchas veces le hemos dado la espalda a nuestros océanos, nosotros visibilizamos constantemente el trabajo de académicos, pero este conocimiento que llegue a la ciudadanía también. Sí, efectivamente es un libro de carácter académico, porque un libro de consulta. Para cada grupo se les cuenta, ¿cierto?, de su historia, su biología, su distribución. Está compuesto de esquemas y de muchas ilustraciones, de manera tal también que se abre para público también general, que quiera tener la curiosidad del plancton. Y el plancton, ¿cierto?, es todos aquellos organismos, que yo siempre le digo que cuando vamos al agua y nos tomamos un poquito de agua, un matecito, nos tragamos esos organismos, ninguno de ellos, ¿cierto?, hay problemas, no se ha evidenciado que haya problemas que nos haga mal al ser humano, pero son organismos que están constantemente, están en el ambiente, no los vemos generalmente, pero tienen un rol clave porque de ellos depende la diversidad del sistema que nosotros tenemos aquí frente a nuestras costas. Sí, además pensando en esto que importante, bueno, nuestro rol también como medio es acercar la ciencia a las personas. El recibimiento que hubo de especialistas, entendemos que en estos últimos años la divulgación científica también toma otras aristas, quizás antes era relacionado a las mismas charlas, pero bueno, un libro también es divulgación científica, estar acá en esta conversación es divulgación científica. ¿Cómo fue el recibimiento de todos estos más de 20 especialistas? Bueno, en general sí, muy bueno. Tengo que es cierto que hacer notar, ¿cierto?, que hubo mucha motivación, mucha confianza de los colegas, porque demoró, tuvimos bastantes pasitos que ir dando y saltando muchos escalones de manera tal llegar a este compendio, pero de un inicio que teníamos 13 capítulos, terminamos con 20, la cual cubrimos prácticamente todos los componentes del plancton marino de nuestras costas. Entonces nosotros creemos con la colega Margarita, editora, que este libro va a ser un referente de estudio para la diversidad del plancton chileno, para nuestros estudiantes, nuestros colegas y como dice ahí la dedicatoria para los estudiantes del futuro. Este libro tiene mucho simbolismo además, porque, bueno, como te decía, hay trabajos de colegas de 40, 50 años, reflejado ahí, concentrado ahí. Tenemos el prólogo del doctor Juan Carlos Castilla, que ha sido un honor que él participe como revisando nuestro libro. Así es que, bueno, y destacados colegas del área de diversidad marina. Ahí está Juan Carlos Castilla, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnologías del 2010, investigador senior, Instituto Milenio de Oceanografía. Dos mujeres liderando también este proyecto en relación a motivar a nuevas generaciones, a mujeres en la ciencia principalmente, el desafío que, bueno, a nivel país, a nivel mundial, precisamente de involucrar más mujeres en la ciencia y particularmente el trabajo que se realiza desde regiones, cómo ha sido también el recibimiento en cuanto a la cantidad de especialistas mujeres, pero también de motivar, ¿por qué no?, a futuras estudiantes que estén liderando proyectos de este tipo. Bueno, sin duda, yo creo que además se transforma en referente. Bueno, esto se inició hace mucho tiempo atrás, antes de que estaba la componente importante y la perspectiva de género. De perspectiva de género, pero era el trabajo que hacíamos, a lo mejor ahí el ser las dos mujeres que quisimos enfrentarnos en este desafío de hacer un libro ya eran los primeros pasos, ¿cierto?, sí, para este tipo de estudios. Sin duda este libro está pensado en motivar a nuestra estudiante, nuestro estudiante también, porque el estudiar la diversidad, estudiar la taxonomía, como está enfocado este libro,
son estudios de largo aliento. En este tiempo de las tecnologías de corto tiempo, trabajar en identificar especies, en dibujar, ¿cierto? Si bien hay recursos electrónicos que apoyan el trabajo básico, el trabajo de lupa, eso es lo que queremos que este libro reencante a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes sin duda. Y pensando también en aquellas investigaciones, como tú señalabas, Pamela, de trabajos de 40 años, los cambios que han habido, lo que ustedes pueden también de hacer una especie de balance de acuerdo a ciertas investigaciones, de lo que fue, no sé, hace 15 años, 20 años, porque claro, todo va mutando de una u otra forma y eso también, creo yo, sin ser investigadora, es lo atractivo de esto, que podemos trabajar un año, pero el otro año ya es distinto. Sí. Bueno, sin duda creo que el avance del conocimiento va muy de la mano de la tecnología. En lo que es la diversidad y el conocer las especies y nuevas especies, va desde un trabajo previo básico, que tiene que ser el trabajo taxonómico, que es lo que presenta este libro. Sin duda, hoy por hoy hay nuevas tecnologías de identificación, hay sistemas de imágenes digitales a través de programas digitalizadas, está todo el desarrollo de molecular, de análisis moleculares para especies, pero todo eso depende, ¿cierto?, en su génesis de saber de qué especie estamos hablando. Y eso es el trabajo de lupa, el trabajo, ¿cierto?, de horas lupa, identificación de las especies. Ya lo otro nos ayuda mucho a dilucidar qué especies son, pero la base parte de ahí. Así es que por eso creemos que va a ser un tremendo referente. Estamos haciendo las distribuciones, no es un libro pequeño, un libro que va a dar su trabajo el distribuirlo. Y nosotras con Margarita Marchán, nuestra idea es que este libro esté en todas las bibliotecas de las instituciones donde hay carreras afines con las ciencias del mar. Sí, y cómo se proyecta también ese trabajo articulado, pensando en científicos, en científicas de otras partes de nuestro país, pensando lo que pasa también con las carreras afines acá en la Universidad de Concepción. Bueno, es un material que se transforma en un material clave de estudio, porque como reúne lo que es la diversidad del plancton y reúne una mirada a nuestras costas, que eso es la invitación, ¿no?, a mirar nuestras costas, a conocer a través del libro eso que nos vemos en el agua del mar y encantar, sin duda, y también el reconocimiento a la gentileza de estos colegas que depositaron su confianza, depositaron su motivación, ¿cierto?, en este libro en el cual perpetuamos de alguna forma el trabajo de laboratorio, el trabajo de oficina que estaba ahí guardadito y que ahora se transforma en capítulos de aquellos colegas que nos colaboraron en este libro. Me queda dando vuelta lo que tú indicas respecto a ver con otros ojos también a nuestras costas y pensando que nos están viendo personas que probablemente no estén ligados a los estudios, a la academia como tal. Lo relevante también que cumplimos todas las personas, entendiendo que la academia hace este levantamiento de datos, no sé, nosotros mismos acá como medio de comunicación, esos datos tratamos de llevarlo de una manera mucho más amena, más digerible, pero si yo voy a las costas o yo vivo cerca de las costas, cumplo un rol vital y que es proteger también esto, todo lo que está aquí almacenado en este libro. Sin duda, cierto, nosotros por ser un país que todas nuestras ventanas miran al mar, sin duda tenemos un compromiso de resguardo, un compromiso de saber lo que tenemos, de conocer lo que tenemos. Y este libro va a dar un apoyo, ya un granito de arena a este conocimiento, porque el mar, el océano es inmenso, no tiene límites de estudio. Entonces este libro pretende dar el primer pasito a conocer lo que hay. Y bueno, con respecto a lo que es las costas, todos tenemos un compromiso de
del cuidado, del resguardo, de cosas tan simples, de la basura que dejamos en las playas cuando vamos, esa basura que entra al océano, que perjudica a estos organismos que no se ven, pero sí se entrampan, se enredan, ya, y afecta la diversidad, sin duda, del ambiente marino, ¿no? Profesora, lo que significó todos estos años, 10 años me comentaba de trabajo, cuando lo sacan de la imprenta, cuando toman el libro, cuando ya lo ven de manera física, ¿cómo fue para ustedes también esa satisfacción? Pero me imagino que también con ganas de... quedaron cosas pendientes. Sin duda, bueno, que te agradezco la pregunta porque llegaron las cajas y entraba un señor con las cajas de los libros y uno no tiene la magnitud, si bien trabajamos 3 o 4 veces las pruebas de imprenta, ya al ver ya el compendio finalizado y todo, realmente fue emocionante porque llega un momento que cuando tú estás haciendo algo, lo único que quieres es que termine esto, va a pasar a otra etapa, ya cerrar el ciclo del libro, pero cuando lo tienes en las manos y ves, qué bonito trabajo, además del contenido que tiene. Además que muy bonito el diseño. Claro, cada diseño, cada cosa fue muy estudiada, muy revisada, hay mucho tiempo empleado allí, pero sí una satisfacción muy grande porque realmente es ya un trabajo que tiene una muy buena diagramación, la imagen es muy clara y bueno, y ahí no es un trabajo solo de la editora, ¿cierto? El trabajo de mucha gente que nos ayudó, desde estudiantes que nos ayudaron con dibujo, con las referencias, con el apoyo, considerando que muchas cosas le hicimos a mano, ¿no? Ahora están los programas, pero hace 10 años no teníamos esos programas para trabajar, así que una tremenda satisfacción el poder tener ya esa obra lista. ¿Qué viene ahora? Yo creo que nosotros ya con este libro damos como decía, un granito de arena a conocer lo que hay un poquito en la diversidad y cómo estudiar, porque también hay una parte que nos indica cómo podemos estudiar este organismo. Yo creo que ahora hay que conocer cuál es el rol, qué es lo que hacen estos organismos en este sistema de la corriente, ¿no? De Humboldt. Yo creo que hay mucho que hacer para los estudiantes, las nuevas generaciones. Este es un primer pasito, pero hay mucho que hacer aún por entender el funcionamiento y la estructura de nuestro sistema marino. Y teniendo en consideración eso mismo, con los estudiantes, ya sea de pre, de posgrado, lo que pueden ver ustedes con otros colegas, ¿cómo es el interés también de continuar estudios en relación a esta materia? Las aristas, entendiendo que, claro, el área de investigación, yo creo que el cielo es el límite, se puede ir desde cualquier arista, pero referente también al plancton chileno, ¿cómo está el interés también de las futuras generaciones? Yo creo que hay interés en el sentido que hemos recibido muchos correos de dónde se va a vender el libro, dónde lo vamos a distribuir, ya dentro de nuestra comunidad de ciencias marinas, ¿no? Pero yo creo que uno del objetivo de este libro es como reencantar al estudio de la diversidad del plancton. El reencantar significa llevar a nuestros estudiantes a trabajo de lupa, a que la identificación, el trabajo de una especie no es en 5 minutos, puede llevarnos años, ya, en la perseverancia, en la paciencia, y en realidad encantar y hacer esto con pasión, porque yo creo que esos 20 capítulos lo que en el fondo refleja de todos nuestros colegas que gentilmente, ¿cierto?, pusieron a disposición todo su trabajo, es porque hay pasión a lo que uno estaba haciendo. Y aprovechando que lo señalaba, que hay correos en relación a dónde se va a distribuir, reiteremos precisamente dónde lo vamos a poder encontrar y que estén al tanto también de todos los pasos que siguen ya durante estos días. Sí, bueno, como te indicaba, nuestra idea es que la distribución esté en todas las bibliotecas donde hayan carreras de pre y posgrado asociadas a las ciencias marinas y oceanográficas, y parte, ¿cierto?, de la distribución la realiza el sello de la Universidad de Concepción.
Editorial UDEC. Editorial UDEC, exactamente. Todo el trabajo ahí que nos van acompañando también con diversas alternativas. Sin duda. A ver, un gusto, felicitaciones, por supuesto, también reiterarla y enviársela a través de las pantallas de Margarita, todo lo que ha significado precisamente este trabajo en conjunto, el trabajo de las y los colegas que se sumaron también a este proyecto. No, gracias a ti, Connie, a TVU por la invitación y dar la oportunidad de poder contar esto de este libro tan esperado que anhelábamos tener. Como un hijo ahí, todo el trabajo. Más, sí, ya a esta altura yo creo que ya más como un nieto, porque con tantos años, pero sin duda mucha satisfacción y esperamos que llegue donde queremos que lleguen a los estudiantes y encantar. No necesitamos encantar a todos los estudiantes, con uno o dos. Sí. Ya es misión cumplida, exactamente. A disposición nosotros siempre como TVU también para difundir estas temáticas. Muchas gracias y gracias a quienes están escuchando y viendo. Y nosotros seguimos avanzando durante esta tarde, ya 14:37. Recuerden estar al tanto de nuestras redes sociales, @TVU_televisión a través de Instagram y también a través de nuestro sitio web donde podrán ver esta entrevista. Nos separamos rápidamente y hablamos. Desde nuestros orígenes, en la Universidad de Concepción hemos mirado el océano. Gracias al impulso de investigadores visionarios, nuestra comunidad científica ha explorado las profundidades del mar, construyendo conocimiento y formando profesionales e investigadores enfocados en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sustentable de los recursos marinos de nuestro país. Esta tradición marítima, forjada con el trabajo que realizamos desde hace más de 60 años, ha posicionado a la UDEC como la casa de estudios referente a nivel nacional y una institución destacada a nivel internacional. Así lo corrobora el último ranking Shanghái, que nos sitúa en primer lugar en Chile y segundo a nivel latinoamericano en el área de la oceanografía. Hoy, el trabajo realizado por nuestros centros de investigación IMO, INCAR, Copas Coastal y CIO, sumado a los diversos proyectos científicos de colaboración nacional e internacional, serán parte del Instituto Océanos, una iniciativa institucional que consolida nuestro liderazgo en oceanografía y ciencias del mar, promoviendo la investigación interdisciplinaria, la innovación, la colaboración científica y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que permitan traspasar nuevas fronteras en el conocimiento de nuestros mares y costas. El cuidado y la conservación de los océanos solo se logrará profundizando en su conocimiento, creando y aplicando nuevas tecnologías para su monitoreo y uso sustentable, fomentando una cultura marítima de respeto, conocimiento e inspiración para esta y las próximas generaciones. Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TVU Noticias Edición Central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas. Soy Soledad Neto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa, la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy.
Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Estamos de regreso en esta fría tarde. No sé si la fría está de este lado, ¿cierto? Sí, está al lado. Acá hay un quórum, sí, más o menos, no tanto. ¿Cuántos graditos tenemos? A ver, ¿lo tienen ahí en dirección? 12 graditos según mi dispositivo móvil. ¿Tenemos? Sí, 12 graditos. Sí, hay el calor humano acá en el estudio, no se siente tanto estos 12 grados. Vamos a cambiar de tema con lo que significó este fin de semana, las precipitaciones y bueno, la remoción en masa en diversas áreas acá del Concepción Metropolitano, pero en general también las investigaciones que se han hecho al respecto. Importante ir detallando, nos acompaña el estudiante de doctorado en Ciencias Geológicas acá de la Universidad de Concepción e investigador del grupo Multiamenazas BioBio, Francisco Castro Venegas. Francisco, un gusto que nos pueda acompañar nuevamente acá por las pantallas de TVU. Hola Constanza, muy buenas tardes. Lo que significa precisamente estos datos, lo que has ido recabando, estamos hablando de deslizamientos, caídas de rocas, aluviones. ¿Cómo se caracterizan esto? Porque claro, muchas veces dimensionamos lo que pudimos ver también este fin de semana, Ruta a la Madera, que es yo creo la postal de las vías de sistema frontal, pero hay otros que quizás normalmente desconocemos o no sabemos cómo categorizarlos normalmente como ciudadanos comunes y corrientes. Claro, antiguamente o normalmente, así como de niveles sin darle la experticia, hablamos de los derrumbes, hablamos de los deslizamientos y el contexto usar como más actual está quizás un poco el término remoción en masa, se ha hecho más conocido en los últimos años y este es el término que engloba justamente los deslizamientos, las caídas con derrumbe, que digamos son sinónimos, los aluviones, que son los tipos flujo, ¿ya? Los flujos siempre los imaginamos más como pensar en Copiapó, pensamos en el Cajón del Maipo, sí. Nos imaginamos estas quebradas llenas de material, en cambio los deslizamientos algo más localizado y también las caídas, que son algo que se cae, el derrumbe. Pero hay otros tipos, ¿ya? Y eso es como lo que ocurre, pero esos son los principales. Claro, porque estamos hablando que desde el 90 al 2023, 1.240 fueron, al menos en Chile continental, utilizados para este estudio. Más del 70% corresponden a deslizamientos de tierra, que fueron las lluvias el principal desencadenante. El 90%. Estamos hablando que prácticamente hay un 10% que tiene relación a sismos, a mala construcción, ¿a qué otros componentes nos referimos también en ese 10% que queda? Sí, corrijo esa cifra, no se refiere a nivel nacional, se refiere al área metropolitana de Concepción. Ah, ya, ok. O sea, es decir... Del Concepción Metropolitana. Exacto, si tuviéramos a nivel nacional mayor más detalle, por supuesto que hay mucho más información. Respecto a eso, el 90% dijimos como principal desencadenante, las precipitaciones intensas y ese otro 10%, debe ser cerca del 9%, un porcentaje más alto de dentro de todo ese 10% de los terremotos, mucho cargados al 2010, y ese 1% debe estar asociado a puntualmente algunas socavaciones y que se cayó por actividad de las personas, antrópica, construcción en el camino, y bien puntualmente algunas como incendios forestales, donde estaba la raíz en roca, normalmente los vemos en suelos, pero habían raíces que estaban en rocas muy marcadas, se quemó y por supuesto al quemar la raíz se dio el terreno rocoso, pero esos son casos muy puntuales. Acá la pregunta que es como, no sé, cuando pasa el tema de los humedales, la naturaleza de por sí está ahí, somos nosotros los que nos hemos ido acercando de una manera quizás no adecuada, por no decir que incorrecta. ¿Tiene que ver por la construcción? ¿Tiene que ver cómo estamos construyendo? ¿Hay alguna manera de prever esto finalmente? Porque claro, uno dice ya, están las casas, que es la gran preocupación, entendiendo que hay otras situaciones, y reitero lo de la Ruta de la Madera, que finalmente genera otro tipo de incidentes, cortes de ruta, etcétera. Pero de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo también a los datos que tú has podido levantar, medidas que se puedan tomar, ¿qué podemos hacer? Las autoridades finalmente, ¿cómo utilizan estos datos? ¿Se puede hacer algo para no estar... O sea, esta entrevista de la remoción en masa, en el invierno pasado, estamos en esta misma situación y parece que fuera una cotidianidad finalmente y nos vamos acostumbrando, lamentablemente. Sí,
y justo me tomo de ese lamentable, porque hemos repetido, digamos, esto, y el estudio nos arroja que hay áreas críticas que se repiten. Y se han repetido, digamos, todos los inviernos y se repitieron este fin de semana, que afortunadamente tampoco fueron tantos casos. Aparentemente, si bien fue súper importante el tema de la precipitación, fue más impactante el viento. Sí. Y eso afectó más caídas de árboles y techos que abiertamente muchos deslizamientos. Eso hay pocos deslizamientos por el momento de lo que hemos estado registrando. Claro que hay emblemáticos como ocurrió en Chihuayante, pero ese sector ya se había caído hace 2 años y se demoró mucho en construir. Es decir, era esperable y significa que... 2 cosas. Destaco lo que tú dijiste de que estos eventos ocurren. Con o sin personas van a ocurrir igual. Con las personas se agudiza la situación. Vamos a agudizarlo siempre y cuando no haya un buen manejo del sector. ¿Ya? Claro. Y ese mal manejo del sector nos pasa cuando en áreas no reguladas principalmente, aunque lamentablemente también pasa en áreas reguladas, donde ampliamos patios, socavamos y no usamos buenas medidas de mitigación. Y aparentemente pasa por esas 2 líneas. Áreas no reguladas es un poco más justificable. ¿Por qué? Porque no se están ajustando a ninguna norma. Entonces, en las tomas, si tenemos el excavar una pared, ampliarla, queda en un ángulo de 90 grados, eso lo hace muy proclive porque le sacaste la vegetación, dejaste un talud que no tiene el ángulo natural. Eso es muy fácil que se vaya a caer. Súmale que ya sea los techos o las canalizaciones que debiese tener la construcción, incluso filtraciones que podría haber, no van a estar adecuadas a ninguna norma y suelen estar asociadas a pendientes más grandes. Y no hay una casa, hay varias. Sí. Entonces, de arriba hacia abajo se van a ver afectados. Y reitero, eso es lo no regulado. Pero lo regulado, nos encontramos con remoción en masa igual, menos, pero las hay. Y pasan mucho en rutas. Y en esas rutas, como el caso de la Ruta de la Madera, hay cosas que cuestionarse, hay preguntas que no van solamente desde la geología, hay que hablar un poco quizás qué nos está pasando, tal vez de lo normativo, porque uno suele como consultor revisar y claro, tomamos ciertos datos, le damos una nota al taludo, a la ladera y empezamos a hacer ya, proyectemos cómo queremos dejar los taludes y nos debiese funcionar, o por lo menos ese es el procedimiento que debería hacerse antes de llegar y construir. O sea, uno se sienta, planifica y luego lo hace. Sí. Y en eso, en la Ruta de la Madera es un claro ejemplo que no ha funcionado porque hay muchos sectores que todos los años se ha tenido que arreglar. Entonces la inversión es gigante. Posiblemente alguien ya sí hizo el estudio y está viendo que esa inversión debe ser muy grande. Y es precisamente la naturaleza de esas laderas. Entonces, tiene que haber un mejoramiento, tiene que haber un trabajo que no sea reactivo, sino más preventivo. O sea, creo que las alarmas sí están activadas. O sea, sabemos que cuando viene un sistema frontal significativo se está tomando ciertos resguardos, pero aún no se da una solución definitiva que aparentemente el caso de la Ruta de la Madera ha sido difícil por la dinámica que tiene, como es larga, es estrecha, está justo, digamos, de lo que es el río con la ladera, sí, que ya no es natural, porque tiene constantemente camiones. Hay un problema, digamos, desde la configuración de las rocas metamórficas allí. Las mismas vibraciones, me imagino, de los vehículos. Y precisamente eso. Entonces, claro, hay varios sectores donde nosotros, por ejemplo, en nuestra investigación encontramos que teníamos varios sectores repetidos. Le ponemos, digamos, seguidilla, había años del año 2002, 2006, 2014, 2021, 2022, 2023, 2024. Todavía no aseguramos 25. Todavía no estamos en invierno. La información para la Ruta de la Madera más de caída de árboles. Entonces, eso, como que hacemos una separación de eso. Sí. Pero hay sectores donde efectivamente hubo medidas de mitigación. Hemos visto muros de contención, algunos New Jersey. Los New Jersey no comparto con el tema de mitigación, pero algunos sectores... ¿Por qué no se...? Porque solamente le da al muy bajo pie del talud. Ya. No resguarda, digamos, el resto de la ladera. No salga al camino, ¿no? En algunos casos la empalizada permite drenaje, pero solamente resguarda una parte muy puntual del pie del talud, pero el resto no. Entonces... Bueno, la Ruta de la Madera tiene una teleserie de acontecimientos asociados de los incendios forestales desde 2023. Sí. Entonces, hay una cadena de eventos, sobre todo también del origen desde el material, porque son rocas metamórficas. Sí, me quedo dando vuelta a lo que tú señalaste. Yo creo que es propio de las personas que están en los lugares ahí que sacan la vegetación. Porque, no sé, es maleza, qué sé yo, puede generar hasta que lleguen roedores.
etcétera, o porque estéticamente les molesta. Lo relevante también de la vegetación y por qué sale también ese tipo de vegetación de manera espontánea, por así decirlo, a diferencia también la vegetación que uno va llevando de manera, no sé, quizás es un tipo de pasto que no debiese estar ahí, ¿cómo afecta también el mismo suelo como tal y lo que permite? Porque hemos ido aprendiendo acá que finalmente hay vegetación que es tipo freno, que no va a generar alguna caída, pero puede que exista otro, o raíces secas, lo que pasó en Santa Juana, recuerdo con las raíces, porque se quemó arriba, quedó algo con las raíces, y recuerdo que tuvimos varias conversaciones en relación a lo mismo, que hubo remoción en masa producto de eso mismo. ¿Cómo podemos también no quedarnos solamente con la capa superficial, por así decirlo, sino también tener conocimiento de qué está pasando abajo? Bueno, hay que analizarlo como de varias disciplinas, a mi parecer. Bueno, el especialista siempre es como más técnico. Desde la geología suelo verlo más área un poco más regional. Viéndolo desde esa temática, hay que ver cuál de las plantas vaya a generar un sistema más óptimo, tanto en evitando que el mismo bombardeo, digamos, de las gotitas vaya afectando superficialmente, pero al mismo tiempo internamente las raíces sean las más eficientes posibles en absorber agua al punto de disminuir la presión de poros que tiene el suelo producto del agua, la humedad. Entonces eso debiese ayudarnos mucho, aparte que las mismas raíces van generando ese enrejado y le van a dar sostenimiento. Pero hay que tomar en cuenta qué ángulos va a tener ese talud, las propiedades del mismo suelo, porque ya no depende de solamente la vegetación, y hay una dinámica natural en toda la interfaz urbano-forestal. Si se nos quema el bosque, si se nos quema incluso las plantaciones, se van a extender hacia las casas. Entonces también ocurre en varios sectores con esta interfaz que se necesitan estos cortafuegos. Y hay otro problema ahí, hay que estudiar bien, que tengamos cortafuegos bien óptimos para que en el verano, claro, no tengamos incendios forestales que afecten hacia las casas, pero luego que en el invierno, ese pedazo de cortafuego que dejamos sin vegetación, queda proclive o queda más expuesto a remoción en masa. Hay sistemas que aparentemente han funcionado aquí en la Ruta de la Madera, por lo menos, o sea, hay que esperar cómo avanza, sobre todo en este invierno, porque muchas se hicieron recién el año pasado, de estos sectores reiterados, y si está funcionando, tal vez habría que revisar bien, porque si le sumamos los años anteriores, estamos 2022, las soluciones del 2022 para el 2023, algunas funcionaron, pero nacieron muchos puntos nuevos. Ahora hay que ver, bueno, el 2024 se estaba mezclando una acumulación de eventos, entonces también hubo muchos lugares nuevos. ¿Qué va a pasar ahora con el 2025? Considerando que el 2024 aparentemente fueron soluciones estructurales mucho más significativas. Eso sí, uno puede ver en la ruta sectores con mayores muros de contención y bastante extensos. Ahora hay que analizarlo porque las laderas son gigantes, o sea, tenemos montaña al lado, entonces hay que ver cómo estas reaccionan. Y lamentablemente hay que trabajar un poco en ese sentido, qué resultados vamos a tener. Pero hay que tomarlo desde la prevención y la posterior reacción. Y quizás, si tenemos algún otro ejemplo de áreas que haya funcionado este estudio, en cómo sostener estas laderas, poder implementarlo en el sector. Evitar la tragedia finalmente, porque que ocurran remoción en masa es parte de la naturaleza, es propio de, pero ¿qué podemos hacer con eso cuando hay personas? Finalmente, detallamos nuevamente el dato que tú señalabas, que es del Concepción Metropolitano de 1240, y esto tiene relación que fueron las comunas más afectadas, Talcahuano, Tomé, Lota y Concepción. Hay lugares emblemáticos en relación a esto, lamentablemente. No me voy a mandar el carril, pero creo que fue el invierno pasado o fue este verano que te acompañó el equipo de prensa de TVU en un terreno en Tomé, que es parte también de la investigación. ¿Cómo ha sido ese trabajo precisamente con las comunidades? Porque claro, uno muchas veces dice, ya, investigadores que estudien, levanten los datos, súper, están trabajando. ¿Qué pasa con esos datos? Esos datos tienen que llegar a las autoridades tienen que tomar las medidas, pero cuando no se toma también la voz y la opinión de quienes residen ahí, no estamos cumpliendo la tríada perfecta. ¿Cómo ha sido también el trabajo con las propias comunidades? Bueno, ahí, dependiendo del punto, ya quizás podríamos tomar la parte positiva. En el caso de nosotros, una vez que tuvimos publicada este artículo, ahí generamos este vínculo de haber ido a terreno juntos y fue en marzo de este año. La publicación fue como mediados de febrero,
Entonces, a partir de esos resultados ya los datos están públicos y la misma publicación dice que cualquiera puede solicitar los datos y la información está disponible. Y precisamente agradecemos este espacio, porque en este espacio, por ejemplo, es donde hemos podido difundir la información que hemos recopilado, presentando en algunos congresos, algunas columnas, también a otros medios que hemos compartido que esta información está publicada. Sostuvimos una reunión una vez con Senapred, mostrándole el artículo también. Y claro, o sea, la información está y esperamos que sea utilizada. ¿Y cómo es ese recibimiento? Porque, claro, uno dice como, don Senapred, tome, aquí tiene los datos, o cómo es también, ellos dicen, ya vamos a tomar foco en esto. ¿Cómo funciona finalmente esa entrega de información? Bueno, no quiero quemarme con lo que voy a decir, por eso yo creo que lo tomo desde la perspectiva, desde Senapred probablemente. Creo que por un tema de recursos todavía son más reactivos que preventivos sobre estas cosas. Entonces, pero sin embargo nosotros estamos disponibles y esperando incluso postular a proyectos para trabajar con ellos directamente. ¿Qué puntos pondrías, ojo, precisamente de los que entregaron a Senapred a destacar, entendiendo que esto no es una llamada a la alarma, ni mucho menos a aquellas personas que viven ahí, sino al contrario, es un llamado a la prevención, a que puedan también tomar contacto con personas que quizás entreguen alguna articulación para prevenir situaciones catastróficas? Bueno, yo creo que nosotros lo que hicimos para algunos sectores son nuevos en tema de esto, de levantarlo como crítico, pero otros sectores, Senapred y varias municipalidades ya lo sabían, solo que no tenían el dato duro. Es decir, se conocía muchas veces de que la comunidad y los que llevaban más tiempo en las municipalidades o oficinas de emergencia ya sabían de esos sectores. Así que igual hay una parte como que no podemos decir que la autoridad no sabía. Claro. Pero dentro de eso hay sectores como, por ejemplo, si hablamos de Talcahuano, Cerro David Fuentes, eso es conocido, sobre todo en su ladera sur. El año pasado tenemos el 2023 también, hablamos de Cerro Saror, Cornou también en partes puntuales de Caleta Tumbes. Al menos conocido porque la población es más pequeña. Si nos vamos a Concepción, siempre hablamos de Ohuite La Perdiz. Ya tenemos 2 casos, por lo menos, de los que yo ya sé aquí de este fin de semana. Sí, a mí me llegaron fotografías de vivienda. Claro, sí. Entonces hablamos también de Cerro La Pólvora. Ahora no he recibido noticias, pero ha seguido bastante información histórica allí. El año pasado, el Cerro Chepe, tenemos 2 deslizamientos bastante grandes, o sea, cualquiera los podía ver. Y si no sabía por qué había una mancha del cerro que no tenía nada de vegetación, esos son deslizamientos notorios, muy grandes, pero no afectaron viviendas porque afectaron solamente parte de lo que estaba, digamos, en esa línea del tren. Entonces, quizás ellos lo limpiaron y listo. Cerro La Pólvora, y me fui 20 años atrás, que era de todos los inviernos, era noticia. Yo me acuerdo, no sé, hubo fallecimientos, recuerdo cuando era chica, era todos los inviernos, Cerro La Pólvora, y tengo imágenes, de hecho, así como caía el agua. ¿Hay qué medidas se han ido tomando? ¿Cómo ha ido mutando también eso? ¿Se debe a medidas preventivas? ¿Se debe a los mismos vecinos? ¿Cómo ha sido también el levantamiento de datos respecto a los lugares que quizás fueron un punto crítico años atrás y que ahora no lo son tanto? Pensando, bueno, la estadística no lo indica tanto, pero claro, hay inviernos que son mucho más crudos en cuanto a milímetros de agua caída. Honestamente, para ese punto en particular, para Cerro La Pólvora, sé que hay algunos muros donde se ha implementado esto, pero específicamente, así como otro tipo de solución, no desconozco para dar una respuesta sobre esa parte. Hay otros puntos de la parte que no es, digamos, la ladera del Cerro La Pólvora, que es, digamos, ¿Ya? Esa es donde más ocurren, porque obviamente la parte como que es casi acantilado, o sea, es bastante vertical, y aparentemente no se han vuelto a afectar tanto esas casas. Pero hay datos de otros sectores donde había asentamiento de las casas, dada la naturaleza del terreno, que es bastante arcilloso, y algunas filtraciones, sumado al tema del invierno, con mucha precipitación. Las casas se inclinaban, algunos hacían algunos secadones, y eso también se registraba como remoción en masa, que no tenía que ver con el talud. Pero cuando tú mencionabas que alguien, o sea, había unos casos de fallecimientos, claro, había caídas de roca, y recuerden incluso para el terremoto.
según la información que está ahí en esa zona. Entonces, claro, posiblemente, eso es un carril, por decirlo así, porque en realidad tendría que revisar específicamente los datos que tenemos ahora y ir a monitorear otra vez para saber si específicamente las soluciones fueron por sostenimiento, fue por reacomodación tras las distintas condiciones de remoción en masa que hemos tenido en el pasado. Se equilibró el sistema, porque eso también pasa. O sea, si yo tengo algo inestable y se me cae, tiende a estabilizarse. Naturalmente, no a estabilizarse, claro, que algo que estaba relativamente inestable o por una energía potencial acumulada, ya no está. Entonces, ahora, no quiero decir que eso sea, porque tengo que ir a analizar la zona en específico y ahora no lo he visitado. Entonces, eso es una de las naturalezas como de este caso. Ahora tenemos más sectores, hablamos de Tomé, hablamos de Lota. Y precisamente mencionemos también de los otros sectores respecto a lo que pueden tomar los vecinos, las vecinas para ver estos datos. ¿Están públicos? ¿Pueden acceder a ellos mediante correo electrónico? ¿Cómo podemos también tener conocimiento? El conocimiento es poder, el conocimiento nos entrega otro tipo de herramientas y una ciudad informada, es una ciudadanía empoderada y una ciudadanía que finalmente ir a pasar la tarjeta, la cuenta a los tomadores de decisiones. Estamos hablando en figuras políticas elegidas democráticamente. O sea, estamos en un año de elecciones. También yo creo que es súper relevante en estos momentos visibilizar y que las personas que pueden generar los cambios lo hagan finalmente. Sí, mira, en el mismo artículo y lo que hemos tratado de compartir las veces que hemos estado visitando acá los medios, es hablar de que en el momento no estamos directamente con una plataforma, sino que es parte del proyecto que estamos trabajando para abordarlo desde esa manera. Pero mientras tanto, lo que ya es público, pero bajo una solicitud que pasa a mi correo electrónico, que es francastro@udec.cl, y ese Frank Castro va con 2C. Frank Castro. ¿De Francisco? De Francisco, claro, cuando creamos el correo de la universidad. El mío con Rivera, me lo hicieron fácil. francastro@udec.cl. Y eso, bajo la solicitud, nosotros entregamos el volumen 1 fácilmente de la base de datos. Siempre hay datos por corregir, por supuesto. Son una base de datos de 1240 registros. Cada vez que hemos ido actualizando, porque ya fuimos agregando los del año pasado, por ejemplo, y esperamos publicarlos nuevamente, nos vamos dando cuenta de algunos detalles más textuales, no de ubicaciones, no de fechas tampoco. Eso está ya limpio, digamos, eso está ya bien ubicable. Y a los vecinos les puede servir como referencia, a instituciones les puede servir como antecedentes para ver los sectores críticos, que es nuestra finalidad al tener un inventario. Y también, de forma paralela, nosotros tenemos mapas de susceptibilidad hechos en ese artículo, que es la probabilidad espacial de estas zonificaciones con los factores que consideramos en esta investigación. Entonces, hay dos insumos como producto que se pueden utilizar. Si alguien quiere, investigador, alguien estudiante que está haciendo una tesis, se esté trabajando de alguna manera, o otra municipalidad o junta de vecinos que quiera ver algo puntual, tenemos el estudio a nivel más macro. Por supuesto que si quiere hacer algo más específico, quizás solamente quiere usar el inventario y filtrar por los datos específicos de allí. O los mismos periodistas para levantar los datos y ver qué ha ido pasando. También en el artículo nosotros tenemos, digamos, como mapas de calor, marcando algunos puntos que se repiten en el tiempo. Entonces uno se da cuenta como, claro, aquí tenemos cosas que ya sabemos que todo el año se nos caen, o en qué periodos también tuvimos más datos. Y eso también ya te ayuda a entender que, claro, necesitamos antecedentes para argumentar algo. Bueno, aquí están. Y con eso podemos decidir dónde poner los recursos. Articular de mejor manera. Francisco Castro, te agradecemos. Frank, entonces, francastro@udec.cl, ahí para quienes nos están viendo puedan compartir esta entrevista también en las juntas de vecinos. Es vital también el trabajo que realizan ellos y puedan sumarse a articular todo esto y poder tomar mejores decisiones. E insisto, también pasar la factura a quienes corresponda. Un gusto, gracias por acompañarnos. Gracias, Francia. Chao. Nosotros cambiamos de tema y continuamos con Ciencia Claramente, todo lo que va pasando acá en Multiverso, pero en esta oportunidad sobre los átomos. Usted dirá, ¿pero por qué los átomos? Bueno, es parte de lo que está en nuestro cuerpo construido, que conforman todo nuestro organismo. Pero es que acá yo digo, ¿cómo? Si yo nací hace no tantos años, ¿cómo mi organismo va a tener átomos de 13.700 millones de años?
Sí, ya que son los mismos que se formaron durante el Big Bang. Si bien es cierto que muchos de los átomos que componen nuestro cuerpo se formaron hace miles de millones de años, no todos se originaron durante el Big Bang. Los átomos más ligeros, como el hidrógeno y el helio, se formaron poco después del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años. Sin embargo, los átomos más pesados, como Manuel Floreca, no, como carbono, como oxígeno y hierro, se formaron en el interior de las estrellas a través de la fusión nuclear y fueron dispersados al espacio cuando estas estrellas explotaron como supernovas, explica el Instituto Argentino de Radioastronomía. Estos átomos luego se incorporaron a nuevas estrellas, planetas y eventualmente sí a nosotros, a nuestro cuerpo. Por lo tanto, aunque algunos átomos de nuestro organismo son tan antiguos como el universo mismo, otros son un poquito más jóvenes y se formaron mucho después. O sea, átomos del Big Bang, hidrógeno y helio, se formaron poco después del Big Bang. Los átomos de las estrellas, con estas supernovas que señalábamos, elementos más pesados, se crearon en el interior de estas estrellas y fueron dispersados en el espacio. Y en el cuerpo humano, nuestro cuerpo está compuesto por estos átomos de ambos orígenes. Así que, para que vean ahí cuando uno dice, oh, ¿qué edad tengo? Bueno, también tenemos átomos de más de 13.700 millones de años. Nos mantenemos bien, sí, yo creo, para tener átomos tan viejitos. Ha sido una vida bien cuidada. Oye, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del curso Las Palabras es un Superpoder, curso de debate, argumentación y oratoria. Todo lo que se ha desarrollado en las actividades conmemorativas por los 60 años del mural Presencia de América Latina en la Pinacoteca. Y se realizó este encuentro de debate escolar Pensando América Latina. Nos acompaña el profesional del CADE-UDEC, Marcelo Morgado. ¿Cómo está, profesor, además de Historia y Geografía? Hola, muy bien, Connie. ¿Qué tal? Muy bien, también nos acompaña Aranzazú Arancibia Pablaza, de tercero medio acá de Concepción. Aranzazú, un gusto. Un gusto. También Sebastián Franco, de tercero medio también acá de Concepción, un gusto también. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, cuéntenos un poquito cómo se ha estado llevando a cabo este curso, Talentos UDEC y todo lo que se generó precisamente en este aniversario de los 60 años del mural. Bueno, a comienzo de año propuse un curso a talentos, ya, para poder desarrollar la habilidad argumentativa de los estudiantes. ¿Ya? Que son muy importantes en el contexto actual. Hoy en la vida misma. En la vida misma. Hoy vivimos un momento en donde pareciera que los ánimos están muy crispados, que es difícil dialogar y discutir con argumentos. ¿Ya? Entonces, por eso propuse este curso y se nos dio la posibilidad de postular a una de las actividades en torno a los 60 años del mural Presencia de América Latina. ¿Ya? Y pudimos desarrollar un encuentro de debate que resultó muy, muy bonito. Convocamos a establecimientos de la zona y fue una instancia maravillosa que le permitió a los chicos de talentos discutir de temas de América Latina con otros estudiantes de la zona. Oye, Aranzazú, yo me quedo pensando lo que señala el profe, el argumentar, porque me acordé con los papás como, no, porque yo lo digo. Entonces acá los chiquillos, cuando el papá, la mamá les diga, no, porque yo lo digo, ustedes no, pero argumentame, dámelo. ¿Cómo ha sido para ti estar en este curso fundamental y qué te motivó a ingresar precisamente en esta rama? Cuando yo leí como las opciones de curso, vi que decía algo como de desarrollar habilidades como para poder, hablar más. Y a mí siempre me ha costado eso, entonces más que nada me llamó eso, no tanto por la parte de debate, pero igual me parecía interesante ver cómo qué podía salir de esto. Entonces, ¿y qué ha salido de todo esto en este tiempo? No, en sí yo diría que igual me ayudó un poco al momento de tener que hablar, porque, por ejemplo, yo al principio no estaría acá. ¿Te da vergüenza? Sí, mucha vergüenza. Y no sé, supongo que igual me ha ayudado, no es que haya tenido la mayor interacción con todos mis compañeros o con el mismo profe, pero igual siento que he avanzado como un poquito. Esto de atreverse, porque uno muchas veces hace las cosas con miedo, pero lo importante es hacerlo, igual, aunque uno tenga esas cositas, esas temores. Y Seba, en tu caso, ¿qué fue lo que te llamó la atención de ingresar acá al taller? No, a mí el simple hecho del debate ya me llamó la atención y de la argumentación, porque al final yo siento que el tú saber como explicar tus ideas y el decir, ya, pero ¿por qué tengo la razón? O el simple hecho de tú poder analizar ideas contrarias a las tuyas y poder analizarlas y ver que muchas veces puede ser que estén pensando algo que yo no comparto, pero tenga cierto punto de razón. Y eso te hace darte cuenta
de que a lo mejor tú tienes al interior unos pensamientos con una base no tan sólida, entonces eso ya te hace replantearte las cosas que crees que ya sabes. Sí. O también yo creo que es importante, no sé cómo se les da a ustedes, claro. O la dinámica con el profe, dan un tema que ellos eligen, porque igual yo creo a todos nos ha pasado que hemos tenido que defender ideas que a lo mejor nosotros no sé, a mí me pasó, yo doy el ejemplo y perdón por ser autorreferente, yo fui presidenta de curso en enseñanza media. Época, estamos hablando 2011, revolución estudiantil, mucho paro y en las asambleas, pues. Y a mí había cosas que de repente era como ya, chuta, 3 días de huelga, yo decía, chuta, tanto, ya, pero la mayoría votaba, yo tenía que ir a defender la opinión del resto y tenía que estudiar esa, por qué ellos me fundamentaban que sí, ok, y yo tenía que ir a defender eso. Es distinto cuando de repente nace de la guatita, nace del corazón y uno busca también esos datos. ¿Cómo es la dinámica acá con los chiquillos? ¿Qué situaciones se van dando? Y lo puntual también con la situación de América Latina, que hay harto para debatir. Sí, lo que se trata de promover en el debate es que es un ejercicio de pensamiento. ¿Ya? Por tanto, un estudiante tiene que estar capacitado para ponerse en el caso a favor o en contra, a pesar de que ya tenga una opinión formada respecto a eso. Claro. Ahora, lo interesante de ponerse en este caso es que tú puedes observar cómo sería la otra postura, la que quizás no conecta tanto con tus apreciaciones y tus opiniones previas. Pero ese ejercicio de pensamiento te lleva a complejizar tu pensamiento. ¿Ya? Entonces, por eso, el debate en ese sentido es un ejercicio que todos deberíamos realizar, la verdad. Todos deberíamos de repente pensar un rato como piensa la otra parte, la que quizás no está tan de acuerdo con nuestras propias ideas. Es que las redes sociales, TikTok, todos los reels y todo tan rápido que de repente no le damos mucha vuelta a las cosas. ¿Qué ha sido lo que a ti te ha llamado más la atención de debates, de temáticas que han puesto sobre la mesa? ¿Has tenido que, me imagino, defender situaciones que quizás no compartías o que no conocías tanto en profundidad? ¿Cómo ha sido ahí en tu caso, Aranzazú? Yo creo que sí, eso mismo de que a veces uno tenía que ponerse en la postura que uno no piensa en realidad, o a veces el profe ponía temas en los que uno no tenía ni idea y tenía que verse... ¿Ejemplo que te tocó ahí? Algo de, no sé, no me acuerdo. No, pero en sí hubieron hartas cosas en las que uno se veía como, para tener más argumentos, obligado a buscar en internet o para estar como informado de lo que uno iba a hablar. Y para poder, bueno, eso. Oye, chiquillos, ¿y ustedes a qué área quieren estudiar? ¿Como ligado a las leyes, que hay para argumentar harto? No, nada que ver, a ver si van. ¿Estudiar alguna ingeniería? Mira, ¿y en tu caso era Susan? Para el lado como más... científico. Científico. Mira, uno creería que puede haber sido ligado como a la parte más humanista. ¿Y cómo sientes ahí, Seba, que eso también te va a ayudar en tu futuro? Porque, bueno, esto te ayuda en el día a día, insisto, yo lo tiro como talla eso de que el papá, la mamá, pero bueno, puede ser en algún momento una toma de decisión súper relevante, puede ser entre compañeros, ¿por qué no?, del mismo colegio, de la universidad, en un trabajo. ¿Cómo has visto también que has mejorado también tu desplante al momento de argumentar o de generar el pensamiento crítico finalmente ante las situaciones? No, yo siento que igual me ha ayudado bastante como a poder expresarme oralmente y también al poder analizar las ideas, como que ahora me dicen algo y no es como que lo asumo automático, sino que intento por lo menos racionalizar lo que me están diciendo y ahí plantear el porqué de las cosas. ¿Hay alguna cosita que nos pueda dar, profe, para la casa, aquí quienes nos están viendo, nosotros que estamos acá en estudio, al momento de debatir algo, de argumentar algo que a algunos nos pasa, que decimos lo que se nos viene a la mente, ¿no? Pues no le damos esa segunda vuelta. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre un argumento y una opinión. ¿Ya? La opinión, obviamente, que todos tenemos derecho a tener una, se basa en nuestras apreciaciones, nuestras observaciones de la realidad. Pero un argumento se construye de manera distinta. Se construye con una afirmación, un razonamiento que explique el porqué de esa afirmación y una evidencia también. Evidencias que apoyen la afirmación que yo estoy diciendo. Entonces, la estructura un poquito distinta nos lleva a pensar un poco más de manera profunda en lo que decimos, no solamente el llegar y lanzar una opinión. Es la diferencia. ¿Cómo fue la actividad, chiquillos, pensando que participaron de otros establecimientos? Lo que se dio también en el contexto del aniversario del mural y en general, poder estudiar también otras temáticas que a lo mejor no están tan acostumbrados, en tu caso, Aranzazú.
Bueno, yo no participé en eso del debate, yo presenté el juego y en sí no hablé mucho, entonces fue como... el juego que estamos viendo las láminas. Sí. A ver, ¿nos explicaba un poquito las láminas que estamos viendo? Bueno, el juego era donde habían hartos temas de debate o dilemas morales, en el que uno sacaba una tarjetita y te podía tocar cualquier tema. Y dependiendo si es que la tarjeta era trampa, uno podía elegir o no en la postura en la que estaba. Entonces después uno tenía que ya dar su postura. Trampa es que no se usa el teléfono para ver para buscar los datos. No, trampa significa que, por ejemplo, te dicen que tienes cierta tesis, cierto como de situación, y te dicen, ojo, pero tú estás en contra de lo que dice. Y entonces uno daba su opinión y los demás decidían si es que tú te conservabas la tarjeta o alguien te podía llevar la contraria y después, según lo que decía como el resto, ahí se decidía quién se quedaba con la tarjeta que equivalía a un punto. Sin picarse. Sin picarse se llama el juego. Oye, eso lo vamos a hacer acá en el canal, yo creo. Y Seba, en tu caso, ¿cómo fue la experiencia ahí? No, fue buena, fue entretenido. Al final, ¿Participaste del debate? Yo participé del debate. O sea, y fue entretenido porque igual te ayuda como a ampliar tu mirada. Por ejemplo, o sea, los debates van como por tesis. Se presenta una tesis y a partir de eso a ti se te asigna una postura que puede ser a favor o en contra. ¿Y qué temáticas te tocaron a ti? Por lo menos en mi caso yo tuve que hablar sobre la tesis que dice la recepción de extranjeros intra-latinoamericanos es más una oportunidad que una amenaza para los países que lo reciben. Ya, tenías que defender eso. O sea, yo tuve que estar en contra. Yo tuve que decir que los inmigrantes son más una amenaza que una oportunidad para los países que reciben. Y todo eso yo siendo extranjero. Pero al final eso no importa porque en el debate es como un ejercicio, es como una dinámica. No necesariamente tienes que defender lo que tú personalmente te parezca. Claro, y pensando en eso mismo, porque yo creo que puede parecer súper difícil poder defender algo que quizá uno no está totalmente de acuerdo, pero las herramientas que te han ido entregando en el taller, lo que has ido aprendiendo en ese sentido, también de separar las ideas, porque claro, el juego dice sin picarse, de repente a uno lo toma lo emocional. ¿Cómo hace esa distinción también? No, pero es que, o sea, yo entiendo que al final cuando yo estoy debatiendo, lo que tengo que hacer énfasis en las palabras que dice la persona y no necesariamente en quién sea la persona, porque eso al final al momento de debatir es irrelevante. Claro. Yo tengo que basarme en sus palabras y en sus argumentos para poder defenderme. ¿Y era gente que tú no conocías, de otros colegios? Sí, por lo menos nosotros los de talentos tuvimos todos como una postura en común y tuvimos que debatir en contra de la gente de otros establecimientos que no conocíamos, pero en verdad muy buena dinámica. Las personas que venían con ganas de hablar, de debatir, entonces fluctúa muy bien. Sí, igual, profe, entretenido eso porque, claro, se sale un poquito del marco de esa comodidad o seguridad de los mismos estudiantes de talentos, ir con otros estudiantes que uno no conoce, genera como otra sensación también más real de lo que se va a vivir en la vida, en otras oportunidades. Sí, de hecho, bueno, en Talentos trabajamos con una metodología que es aprendizaje-servicio, ¿ya? Y nuestro servicio era acercar a otros estudiantes al debate. Y claro, convocamos a estudiantes que ya tenían experiencia en debate, pero otros que estaban recién comenzando en este mundo, por lo tanto, creo que logramos un poco hacerlos conectar con el debate sin un sentido competitivo, por el gusto de debatir y por venir a compartir un espacio de discusión. ¿Desde qué edad eran o qué curso estaban participando? ¿Tercero medio igual? Sí, teníamos desde primero a cuarto medio. Oye, entretenido igual pienso lo que significa poder conocer otras historias, porque ahí tú eras en primera persona, estaban subiendo cómo la gente iba hablando y debatiendo. ¿Cómo fue ahí el ambiente? Igual me imagino que todos terminaron en muy buenas relaciones y todo lo que se va dando en un ambiente de actividad extra programática. ¿Cómo lo viviste ahí tú? En sí, yo como de hablar con mis compañeros, no hablé como mucho así, decir que hice amigos, no, pero al menos pude como entablar conversaciones cuando el profe hacía los grupos, lo elegíamos nosotros mismos. Yo normalmente me quedaba esperando que alguien me mirara y me hiciera así. Y ahí me iba integrando, pero no diría que la pasé mal, la pasé bien. En sí todo el ambiente agradable, nadie como pesado, así, todo como... Éramos como todos iguales ahí. Sí, algo que normalmente vamos viendo en Talentos UDEC acá y bueno, hace bastante tiempo ya que están acá acompañándonos en Multiverso,
es la motivación que tienen ustedes finalmente de asistir a estas clases, de asistir a las actividades, porque es algo extra, es algo que perfectamente se podría decir, oye, me quedo en la casa tranquilo, el sábado, pero ustedes también tienen ese bichito de querer sumarse, sumar experiencia y tener ese elemento diferenciador finalmente con sus pares, porque lo que ustedes están adquiriendo, el conocimiento, la experiencia de participar en un debate así, no todos los chiquillos tienen la instancia de poder decirlo y después enfrentarse al mundo con eso. ¿Cómo ha sido también eso para ti finalmente, Aranzazú, en cuanto a esa experiencia, ya sea en las amistades, en el conocimiento, pero también motivando quizás a otros compañeros de otras generaciones en otros años que se puedan sumar también a este tipo de instancias? ¿Cómo le harías ahí la invitación de lo que te ha servido a ti también? No sé, les diría que igual es entretenido, que hay hartos cursos, talleres, que los profes son súper simpáticos. ¿O porque está el profe aquí? No, en general no, todos los profes que me han hecho son simpáticos. Y que hay hartas cosas que pueden aprender así, como reforzar o aprender algo nuevo y que en sí, si no les gusta ya se pueden ir. Pero que no pierdan como la oportunidad de probar cosas nuevas. ¿En tu caso, Seba? No, también, o sea, al final nosotros vamos a talentos por gusto propio, no es como que nos obliguen, y es como una oportunidad que se nos está presentando y creo que oportunidades así, si uno las puede aprovechar, mucho mejor. ¿De dónde eres tú, Seba? De Venezuela. ¿Y hace cuánto llegaste? Hace 2016, ya para 9 años. Mira, ¿y cómo ha sido también para ti conectar con los chiquillos, estar en Talentos UDEC, pensando en los estudios superiores también, el apoyo de la familia acá te anda acompañando? No, todo muy bien. Yo no he sentido que como diferenciación hacia mí, por ser extranjero. Como que... Tú ya eres chileno prácticamente, o sea... Yo más tiempo aquí que... Sí, yo creo que eso, profe, es súper relevante también las experiencias que se van viviendo acá y bueno, hemos tenido oportunidades de conversar con profesores que fueron alumnos de Talentos UDEC, que está... esa motivación también de ustedes de mantenerlos súper activos, de entregar los contenidos, pero esa apaña y esa contención que son cosas totalmente distintas a lo que ven en el colegio. Sí, en cierto sentido el debate, bueno, se aborda mucho en muchas asignaturas del colegio, pero claro, esto es un espacio para profundizar un poco y lo interesante también es que lo podemos vincular con un sentido social, ya que también podamos salir del mismo curso, no solamente quedarnos entre lo que observamos entre nosotros, poder contactarse con otros estudiantes y al mismo tiempo poder generar este juego, que de hecho lo queríamos comentar también, el juego tiene un sentido social y también es interesante que lo podamos compartir. Así que a mí me interesaba poder decir eso también, que está abierta a la audiencia, el que quiera el juego, me puede escribir y yo le puedo dar el juego para que lo editen, lo transformen y por supuesto lo usen. ¿Y a dónde le escribimos? Porque acá tenemos mi correo podría ser mmorgado@udec.cl. mmorgado@udec.cl para que puedan adquirir ahí el sin picarse, porque yo creo que ese juego un viernes en la tarde-noche entretenido también ahí en todos los contextos, con amigos, con colegas, ¿por qué no en familia también? ¿Podemos hacer un mini debate? ¿Se puede, chiquillos? Sí, démosle. Sí. Arepa completo. Pero Aranzazú defiende. No, que cada uno defienda. ¿Cómo sería la modalidad, profe? Yo di el tema, yo me lavo las manos ahora. ¿Cómo sería la modalidad? Bueno, para debatir necesitamos primero una tesis. Yo en el juego, por ejemplo, habíamos dejado algunas tesis. En el juego de ejemplo, algunas tesis que están bien definidas, porque es muy importante las palabras que se involucran en la tesis para que podamos decir sobre qué estamos debatiendo. Sí, generalmente en los colegios se generan temas muy amplios, como por ejemplo la eutanasia o el aborto. Sí, y son temas muy grandes donde no tenemos claro sobre qué vamos a debatir. Entonces, por ejemplo, había uno sobre si los influencers deberían ser responsables por el contenido que comparten con menores de edad. Ya, entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos un tema un poquito más definido y que lleva a los chicos a que tengan que definir qué es un influencer. O también si uno que era muy común era sobre si el celular debiese ser permitido o no en los colegios, que también es un tema muy candente y que tiene mucha relevancia en los colegios.
Entonces, por ejemplo, podríamos discutir sobre ese, sobre si el celular, no sé qué les parece. ¿Del celular puede ser? Yo creo que les llega más directamente a ustedes el del celular. Yo acá estoy con mi teléfono porque tengo la pauta acá, de hecho. O sea, ahí está. A ver, ¿a favor, en contra? Eso me ocurre. Eso me ocurre a favor. ¿Y acá con timing algo, no? Sí, por supuesto, que toda una estructura, tiempo, campanas, etc. Sí, pero una modalidad televisiva más cortita. Relajada. Ya, por ejemplo, un argumento a favor del uso del celular en clases que es como puede ser usado como una herramienta. Es más fácil localizar como información a comparación de lo que pueden ser los libros y te permite tener más recursos. Por ejemplo, las cosas visuales como estas cosas se puede hacer perfectamente con el celular y por lo menos es más fácil la masificación de lo que tú haces con el celular. Ya, ¿en contra? Ay, no sé. Entonces estoy en contra del celular. Claro, en clase. Ya, no sé, yo diría que estoy en contra porque el celular tiene muchos estímulos visuales y puede distraer tanto al alumno que lo está usando como al que está al lado. Y además estamos de acuerdo que es como una herramienta para buscar muchas cosas, pero también puede ser un elemento distractor. ¿Y qué dijo? Ya. Y esto, normalmente, ¿cuántos argumentos hay que ir entregando de acuerdo a los ejercicios que va generando, profe? Bueno, yo siempre promuevo en ellos que por lo menos desarrollen 3 argumentos, con esta estructura que explicaba hace un rato, que era de afirmación, razonamiento y evidencia. Entonces, para defender un debate yo debiese tener 3 argumentos por lo menos que poder poner sobre la mesa. ¿Y ahí usted le da el tema en la misma clase? Muchas veces sí, a veces lo hacía pasar adelante y seleccionaban un papelito y ahí aparece el tema y la tesis. Y lo discutíamos a veces libremente, otras veces requiere tomarse un tiempo para investigar porque hay temas que son más complejos. Aprovechemos, profe, de entregar el mensaje que estén al tanto de Talentos UDEC, de lo que significa que los chicos participen en este tipo de instancias y lo relevante también de este curso, finalmente, en la vida, no solamente como en el ámbito académico, sino en la vida personal y las relaciones interpersonales. Sí, yo creo que Talento es una oportunidad para desarrollar los intereses de los estudiantes, lo que los motiva. Y creo que eso es lo fundamental, independiente de cuál vaya a ser el futuro, en qué carrera terminen, que caminos hay muchos. O sea, uno puede desarrollar muchos caminos en la vida y la verdad que la universidad puede ser uno de ellos, pero no necesariamente tiene que ser el único, ¿ya? Pero frente a cualquier camino yo creo que las habilidades que se desarrollan en Talentos son importantes y para crecer como persona, fundamentalmente. Aprovechen, chiquillos, ahí la instancia, felicitarlos también por la motivación y por acompañarnos también en esta oportunidad. Que les vaya súper. Profe, un gusto también que nos haya podido acompañar. Ahí saludamos a todo el equipo de Talentos UDEC que nos va acompañando semana a semana, relevante todo el trabajo que se realiza también desde temprana edad. Ahí está, Talentos UDEC, a través de las redes sociales. Nos separamos rápidamente, pausa, última pausa, señor director. Última pausa y ya regresamos. Apolinaria García Cancino, soy profesora titular en la Universidad de Concepción y dirijo el Laboratorio de Patogenicidad Bacteriana. Todo comenzó el año 1995 cuando escuché en un seminario de un estudiante del Magíster en Microbiología hablar sobre Helicobacter pylori. Me pareció un microorganismo súper interesante, pero yo creo que el momento clave fue cuando un médico gastroenterólogo se acercó a mi departamento preguntando en caso alguien investigaba esta bacteria. Tenía muy claro la importancia de este microorganismo en salud pública, por lo tanto de ahí comenzamos a hacer proyectos colaborativos y eso fue muy fructífero en el tiempo. En realidad este probiótico tiene mucho sustento científico, tiene 15 publicaciones que avalan su eficacia, porque un probiótico es un microorganismo vivo también, es otra bacteria que también fue aislada en el estómago humano. Esto es un microorganismo que al ser ingerido confiere un beneficio para la salud de la persona que lo ingiere. En este caso específico, si uno ingiere el probiótico, este le cubre todo lo que es el epitelio gástrico, lo protege, de tal manera que cuando uno ingiera un alimento contaminado con Helicobacter pylori o agua contaminada, no va a poder este patógeno adherirse al estómago porque ya está copado su lugar. Además, la cepa probiótica le va a producir distintas sustancias que lo van a matar. Cabe señalar
que este probiótico también es inmunobiótico, es decir, regula beneficiosamente la respuesta inmune de quien lo ingiere. Esto quiere decir que disminuye citoquinas que promueven la inflamación y aumenta citoquinas que son antiinflamatorias. El sabio dicho popular, prevenir es mejor que curar. Pienso que se gastan mucho más recursos cuando tú intentas curar un problema. En cambio, ¿por qué no mejor prevenir? Los países como Alemania y otros trabajan mucho la medicina preventiva y yo creo que justamente eso es lo que a mí me gusta y el probiótico apunta a eso. Por eso que fue muy innovador en su momento, porque no había otro en el mercado ni en la literatura que apuntara a prevenir la infección por este patógeno y de esta manera prevenir las diversas enfermedades que se asocian a esta bacteria. Veo el futuro de este probiótico muy auspicioso. ¿Por qué? Porque lo veo impactando no solo a nivel nacional, en la salud pública nacional, sino que también en otros países, que he vendido a través de la empresa chilena Liva Company, sino que también a través de una filial de la empresa italiana Sarcosystem está a nivel internacional. Bueno, en todo momento la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo ha sido crucial en el desarrollo y en la presentación de la solicitud de patente, ya que cuando lo hice sin esa colaboración cometí muchos errores, pero cuando ya recurrí a las personas que son expertas en el tema, especialmente la colaboración de la OTL, Universidad de Concepción, la Unidad de Propiedad Intelectual UPI-UDEC, todo se facilitó. Además te están diciendo que ya sea el producto que tú patentaste o un proceso, no hay otro igual en el mercado o es mucho mejor lo que tú estás ofreciendo. Y eso, para mí como científica, es súper motivante. Bueno, haber recibido este premio Mujer Inventora 2025 me llena de satisfacción. Por supuesto que agradezco a INAPI por este reconocimiento, no solo a mí, ¿no es cierto?, sino a todo mi grupo, porque es un estímulo para seguir tratando de mandar nuevas solicitudes de patente y ver que efectivamente se reconoce el trabajo arduo que hemos realizado en torno a este tema por años. Music hit you, take your pain away. No importa el idioma, we are all the same. No hay ley en la music. No hay ley en la music. Ya estamos de regreso y tenemos acá en el video wall algo publicado hace menos de 30 minutos por Chile Actores, esta agrupación de actores y actrices de nuestro país, donde informan lamentablemente el deceso de Gabriela Medina, actriz reconocida en nuestro país, que en el 2024 recibió el premio Caleuche a la trayectoria actoral. Su carrera también fue reconocida por el APES, el Premio Cine Chileno y la Embajada de Chile en Suecia, además el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Lamentamos ahí informar lo que indica la publicación, el sensible fallecimiento de Gabriela Medina, figura fundamental del arte chileno con más de 60 años de trayectoria y un férreo compromiso con la dignidad del oficio actoral. Gabriela dejó una huella imborrable. Recordar, madre de Claudio Arredondo, actor reconocido también en nuestro país, que marca un legado también de las familias de las artes escénicas. Desde los 7 años Gabriela se sintió actriz, aunque su madre, modista de teatro y ópera, la impulsó a estudiar pedagogía. Su pasión por la actuación la llevó a unirse a Tecnos a principios de los 60. Con esta compañía recorrió Chile acercando el teatro a públicos diversos. En 1976 fue reconocida como mejor actriz por su papel en La familia de Marta Mardones. Su paso por el Teatro Camilo Enríquez y el Teatro Nacional Chileno dejó obras inolvidables en una época oscura. En televisión participó con más de 30 teleseries como Los Títeres, Ángel Malo, Brujas. Y en el cine destacó con papeles en películas como Coronación, La fiebre del loco y Machuca. Ahí, defensora incansable de los derechos de los artistas, Gabriela trabajó por la dignidad actoral y la Sala 1 del Teatro Cidarte lleva su nombre en reconocimiento a su labor sindical y social. Ahí extendemos obviamente un abrazo, recordar que es abuela de la actual ministra de las Culturas, las Artes y Patrimonios, de Carolina Arredondo.
Un abrazo, por supuesto, a su familia, en particular a su hijo José Luis Arredondo, quien ha participado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él acá en Concepción. Conoce bien nuestra zona, así que extender, por supuesto, las condolencias a toda la familia y en particular también, por supuesto, a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nieta de Gabriela Medina. Información acá que se entrega hace pocos minutos y que obviamente acá como TVU queríamos llevarlo también hasta sus pantallas. Ahí parte de las informaciones. Hoy un año bastante duro para actores y actrices. El ámbito cultural de nuestro país nos han dejado grandes actores, actrices y personas ligadas precisamente al espectáculo. Ahí vamos a estar también llevando más detalles respecto a esta y otras informaciones en nuestras distintos programas. Pero nosotros continuamos acá en Multiversos. Vamos a estar hablando de este proyecto de prevención del suicidio adolescente en relación a esta creación de recursos educativos y campaña para la prevención del suicidio y autocuidado en salud mental en adolescentes. Hay una temática vital, todo lo que hay precisamente en temáticas de salud mental, y queremos darle la bienvenida al psiquiatra acá de la Universidad de Concepción, el doctor Sergio Cabrera. Hola. ¿Cómo está? Asiento. Bien, gracias. Ahí todo lo que se está trabajando precisamente para detallar todo lo que hay desde Psiquiatría UDEC, este proyecto de prevención. Muchas gracias por acompañarnos también. Todo lo que se está dando, coméntanos precisamente, Sergio, todo lo que se generó este pasado viernes 6 de junio, ahí cuando se da inicio a este proyecto. Bueno, la Universidad de Concepción todos los años lanza concursos, proyectos de vinculación con el medio. Y el año pasado nosotros postulamos a este concurso, nos ganamos un concurso y nuestro proyecto tiene que ver con el desarrollo de una campaña para prevención del autocuidado y prevención del suicidio en adolescentes. Sí, la temática de salud mental, precisamente del suicidio, poco lo hablamos. Son temas tabú en nuestro país. No sé, como estas cosas que, no, si más lo hablamos, más lo va a realizar la gente. Sí. Cuando entendemos que las estadísticas están ahí, sí, lamentablemente siguen ocurriendo. Me imagino que es parte también de esa vocación de ustedes de generar esa divulgación y generar también esos cambios, que esas cifras bajen finalmente. Sí, bueno, en general las cifras de suicidio habían tendido a disminuir. Ya hasta 2022, que fueron las claro, cifras más altas, post pandemia, alrededor de un 4,2 por 100.000 habitantes ha realizado suicidio. Entonces de ahí surge el objetivo de crear esta campaña en una co-construcción con la comunidad. ¿Qué significa eso? Que no es solo que nosotros vayamos a hablar de suicidio, sino que los adolescentes nos piden a nosotros qué creen ellos que deberíamos hablar nosotros para prevenir el suicidio. Y pensando en eso también en una etapa que la adolescencia se adolece, sí, hay muchos cambios, acompañarlo en ese proceso y tomar el peso también de los sentires, de lo que dicen ellas y ellos. Sí, como que un poco ese fue el objetivo. Nuestro primer objetivo fue trabajar precisamente con los adolescentes que consultan en el servicio de urgencia del hospital regional. Pero muchos de esos adolescentes que consultaban en el hospital regional coincidía con que algunos de ellos eran de algunas residencias. Entonces empezamos a trabajar con ellos y nos fuimos acercando a la residencia Chacabuco, y el viernes 6 fue el lanzamiento de la campaña en que participaron algunos docentes de la universidad, se hizo una charla y en la que participaron los adolescentes de la residencia. Nos acompaña Jonathan Sandoval, becado de Psiquiatría acá, UDEC. Pediatría. Pediatría, escuché más. No, sí, está bien. ¿Cómo ha sido también en este proyecto? Vital también fusionar la salud mental, lo que pasa también en esas etapas que muchas veces, no sé, se pueden confundir o malinterpretar algunos síntomas. Exacto. De hecho, nosotros con el doctor Cabrera nos conocimos porque él es mi docente en realidad. Bueno, ha sido una excelente temporada, de verdad. Poder compartir con estos chicos
Porque resulta que la beca y la carrera y el ser médico en general, la idea es que nos acerque a la gente. Sí. El tema es que de repente el ir y venir de la cantidad de pacientes uno tras otro, nos lleva a que nosotros no tengamos tanto tiempo para dedicarles como nosotros quisiéramos. El persona a persona, sí. El conversar, el pasar tiempo con ellos y descubrir que en realidad los deseos de muchos de ellos son acabar con su vida, lamentablemente. Entonces este proyecto que nace en el corazón del doctor Cabrera y otros tantos compañeros que han participado, es un proyecto que yo creo que Concepción por lo menos necesitaba, como diríamos por ahí, a gritos. Sí. Ya que una edad muy difícil, como tú dijiste al principio, es la adolescencia, ya que se adolece de un montón de cosas, se adolece de identidad muchas veces, se adolece de repente de propósito, la propositividad vital. Sin embargo, estos proyectos vienen a capturar esta necesidad de esa edad, de ese rango etario y poder saber cuáles son sus verdaderas necesidades, saber qué es lo que ellos piden, qué es lo que su corazón los lleva a poder tomar lamentablemente algunas malas decisiones y nosotros poder intervenir ahí. Sí, y algo que, bueno, nosotros como medio de comunicación constantemente estamos abordando la temática de salud mental y lo que tú señalas es súper relevante respecto a también las intenciones que tienen los especialistas de pediatría en tu caso, psiquiatría, de el paciente integral, verlo Exacto. de manera integral. Exacto. Porque claro, uno puede ir porque, no sé, le duele la rodilla. Y nos quedamos ahí lamentablemente. Y la rodilla chuta, pero es que a lo mejor en el trabajo está muy tenso y se afirma mucho, no sé, ahí se pueden buscar miles de factores. Pero el trabajo en conjunto, la interdisciplina es algo que, bueno, lo hemos visto ya hace bastantes años y que es vital. Y pensando también en lo que estamos viviendo en estos momentos, post pandemia, yo creo que todos nos vimos, o sea, sí, nos vimos afectados de una u otra manera, el encierro, el temor, el no saber qué va a pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo de verdad algo que hablo constantemente con amistades, una que ya tiene 30 años, y digo, chuta, igual los niños de 16 años, jóvenes de 16 años, hace 5 años atrás tenían 11, 10. Exacto. Pasaste tu periodo que a lo mejor uno en esa edad, chuta, salir después del colegio, ir a comprarse un jugo, qué sé yo, quedarse un rato allá afuera del colegio conversando, no lo tuvieron. El ver a sus compañeros como niños y después llegar y verse como adolescentes que crecieron y cosas propias de la edad, que el acné, que crecieron más, típico que de repente son más larguiruchos, más larguitos de brazos. Hay cosas que las redes sociales, pucha, que hacen daño. Y ahí, Exacto. Claro, yo insisto, a uno le afecta que uno se supone que tiene un criterio formado, que tiene otras herramientas, que vivió otros procesos. Pero yo pienso jóvenes que estuvieron encerrados en momentos cruciales de sus vidas, que son bombardeados con TikTok de figuras prácticamente lo hegemónico, de que te tiene que gustar cierta música, de que tienes que estar de cierta manera, que claro, nosotros lo vivimos de otra forma, pero para ellos ha sido como, de verdad, no sé, una patada en la guata, me imagino. Trato de ponerme en su situación. Sí, o sea, yo creo que las cifras lo muestran y en general los intentos de suicidio han aumentado post pandemia y tiene que ver mucho con eso, con que, por ejemplo, para los adolescentes es muy importante el poder compartir con un grupo de pares y durante la pandemia no tuvieron esa realidad. Sentirse incluido. Exactamente. Entonces, para algunos ha sido difícil el retorno, hay muchos que no les gusta volver al colegio, hay muchos que el colegio termina siendo generador de estrés. Entonces, un poco de eso se trata la campaña, de poder identificar qué cosas necesitan ellos y entre las cosas que han solicitado ha sido información al respecto. También nos han solicitado, por ejemplo, participar de actividades deportivas y son cosas que uno piensa muchas veces obvias, pero a veces los adolescentes no tienen el tiempo ni los adultos incentivan que puedan hacer esas cosas. Y también esa etapa que a mí, yo me acuerdo, estoy volviendo a esos años, que uno iba al pediatra y como que te quedaban mirando así como que, no sé, pues en mi caso era un poco más alta, era como que no, va al pediatra, al médico general, chuta, y uno igual sigue siendo chico, po. Como esa mitad que uno se cree grande, a veces te tratan como grande, a veces te tratan como chico y que me imagino que también se ve reflejado en algún tipo de enfermedad o patologías que se pueden ir generando a largo plazo, finalmente ese desconocimiento, o se alargan procesos a veces porque no van con los especialistas. De hecho, nosotros ahora nos enfrentamos a un nuevo desafío, que es que la edad pediátrica se alarga hasta los 18 años. Entonces estamos viendo no solamente... Antes los 14.
Antes 14, 15, sí, era como ahí el corte. El tema es que ahora nos estamos viendo enfrentados a este nuevo desafío de llegar hasta los 18. Entonces estamos viendo neonatos, niños, primera, segunda infancia, primera adolescencia, y estamos casi entrando al adulto joven incluso. Y los problemas son totalmente diferentes. Eso que decías tú también es súper relevante, esto que le está disparando a este grupo etario literalmente el TikTok, las redes sociales, el Instagram, estas expectativas que no son reales, estas vías de plástico, como de Silicon Valley. O sea, cosas que no existen en la realidad. Y que ellos tratan de alcanzar dichas expectativas. Es que, por ejemplo, no sé, conversamos harto con chicos de ahí de la residencia, que unos quieren ser futbolistas, los otros quieren ser corredores de auto. Quieren sacar músculo, los chiquillos, las chiquillas bajar más de peso. Y mostrar una imagen que en realidad no existe y no es alcanzable. El tema es que esas expectativas han llevado a que muchos sueños sean quebrados por familias también un tanto disfuncionales, como lo hemos visto con el doc en el día a día. Y esto aumenta en realidad la suicidabilidad, Sí. Aumenta la suicidabilidad, porque si tú le muestras a alguien, oye, mira, este otro que es distinto a ti, que nació en un lugar distinto a ti, está cumpliendo sueños, está viajando por el mundo, lo está pasando súper bien, y tú que naciste en esta familia con más necesidades, con menos recursos, más escasos, no tienes nada de eso, y tú tienes la conexión como la ventana abierta a su casa y ves eso, sufres, lo pasas mal. Y como tú dijiste, el tema de la pandemia y la cuarentena, si bien la cuarentena fue una excelente medida porque redujo los casos, mejoró la sobrevida en ese tiempo, nos salvamos, piensa que la cuarentena, al estar encerrado, la privación de libertad es un castigo penal. Entonces, como bien dijiste tú, el salir a la realidad, pinchar esa burbuja, encontrarse con la sociedad, que no es lo que te muestra el celular, lleva a que estos chicos constantemente tengan problemas de autoestima, problemas de depresión y otras tantas patologías que se desarrollan. Doc, el haber estado encerrados y viendo cosas que quizás no debían haber visto en ese momento. Por ejemplo. Y también el enfrentarse al uno mismo en una pantalla. Uno no estaba acostumbrado a mirarse pantalla y los adolescentes en ese periodo se tuvieron que observar y de repente no se sentían tan cómodos viéndose en pantalla. Pensando, en este proyecto en general, pero aprovechando también la vitrina que tenemos como medio de comunicación, las principales situaciones que tenemos que poner ojo. Porque claro, a ver, yo pienso y vuelvo a mi época, Evanescence estaba de moda, la época emo. Pero claro, uno no estaba en un cuadro depresivo, sino era la moda, ponerse el pelito aquí, escuchar la música y creer que... Llorar mirando la luna. Claro, cantando canciones de amor sin haber estado... Pero es parte de esa generación. Pero ¿qué situaciones tenemos que considerar cuando, mi hijo, no sé, nos está levantando todos los días y salía antes a jugar a la pelota y mi hijo nos está levantando y no le está motivando algo que les motivaba antes? Porque uno puede entender que los chiquillos empiezan a dormir más, es algo biológico, que se duerme más en esa época. Pero algo que uno diga como padre, madre, adulto responsable en la casa, quizás debamos llevarlo a algún especialista. O sea, específicamente para suicidio, no es normal que un adolescente se corte, ya no es normal que un adolescente empiece a hablar de muerte o que un adolescente haga un intento. Esas ya son banderas rojas y es necesario que soliciten ayuda. Pero Doc, hay una situación que yo lo viví con mis pares en esos momentos y que lo he visto con algunos adolescentes, que termina siendo una moda eso a veces. Porque claro, hay cortes que uno entiende dónde va a hacer más daño y hay otros que son como, no quiero utilizar la palabra, pero no encuentro otra que es como de mono, que es como la moda y que son en lugares que no van a hacer daño, pero... Y ahí los papás, o sea, obvio que hay que preocuparse de igual manera, pero uno dice, ¿qué hago con eso cuando de repente está la moda de que quede la cicatriz, por ejemplo? O sea, yo creo que es importante evaluarlo, porque si bien hay cortes que son sin intención suicida, se ha mostrado que hay asociación estadística finalmente con suicidio. O sea, una persona puede partir cortándose con fines no suicidas y después evolucionar hacia cortes que ya son con intención suicida. Entonces, hacer la diferencia puede ser peligroso. Entonces, la recomendación es, ante los cortes, mejor consultar. La irritabilidad, porque bueno, igual uno entiende que se anda más tenso. Y como factores de riesgo para depresión son efectivamente la disminución de la energía, que disminuyan las notas. Para los adolescentes es muy importante el grupo de pares. Entonces, un adolescente que no se quiera juntar con gente de su edad, eso no es normal y hay que evaluarlo. Ahora lo que tú decías esto, precisamente tomando un poquito las palabras del Doc y lo que tú planteaste, el tema de las modas. Hay algunos challenges que están en TikTok, que están en Instagram, redes sociales, en general,
que terminan en fin suicida. Entonces parten como una moda, esto de la ballena, no sé si se acuerdan, hace un par de años que se dio harto en Europa, Asia, que se dio que iban realizando retos, desafíos, que iban en aumento, y terminaban con el niño tirándose de un edificio. Entonces, y esto no es modo Salfate, sino que esto es real. Los niños lo hicieron. Entonces podemos partir, como bien dice el doc, como tú te refieres, como de mono, y terminar en un desastre. Entonces siempre hay que tener mucho ojo, y de hecho, esa yo creo que es una de las principales críticas que se podría hacer a los padres, que vigilen bien qué es lo que están viendo sus hijos en redes sociales. Quizás uno dice, ya, pero lo voy a dejar, total, está viendo, qué sé yo, alguna moda asiática, algo así, pero de repente están encontrando métodos de suicidio rápidos, están buscando, qué sé yo, cómo hacerle daño a otro. Y sí, si bien las redes sociales tienen sus medidas de seguridad, pero uno a veces se encuentra con material que puede promover las autoagresiones o conductas poco sanas. O los mismos artistas, que ellos mismos de repente se realizan cortes, en los videos, clips, bueno, exacto, y esos son influencers, influencian a los chicos. Sí, bueno, la semana pasada estuvimos abordando esa temática en nuestro matinal también, de qué tanto influencian los influencers a los jóvenes, a los niños, porque uno entiende, y acá no es satanizar ni mucho menos, pero uno entiende la realidad actual donde madre y padre están fuera de la casa por temas laborales. O sea, la vida está cara y lamentablemente no se sostiene con un sueldo y tienen que estar fuera de la casa mucho tiempo. En muchos casos quedan las actividades extraprogramáticas de los colegios, alguien que esté al cuidado, pero se entiende que no se va a tener la misma preocupación que la va a tener el papá, la mamá, el adulto responsable. Y que pueden ocurrir estas cosas, estar viendo cosas que no corresponden, que se junten con amistades que quizás tienen otro tipo de intereses o que quieren generar otras situaciones. ¿Cómo podemos también apoyar en esos procesos, entregar la confianza, entendiendo que no sé si, o sea, es como esperable que en esas etapas se distancien los hijos de los padres? Sí. Es como, no sé, no tengo el conocimiento exacto, pero es como lo esperable que... En la adolescencia es esperable que el adolescente muestre un interés mayor por su grupo de pares. A diferencia que lo que ocurre en los niños... Que andan pegaditos al papá. Sí, con los adolescentes es muy común la crítica a los padres y que se retiren de los padres. Entonces ahí hay que supervisión, ¿ya? Y los límites tienen que ir siendo flexibilizados de a poco. Ya hay evidencia de que no es bueno que un adolescente permanezca muchas horas en redes sociales. Eso debería tener una restricción. Un límite, claro. Sí, bueno, es algo complejo porque me imagino que en el día a día lo que vas viendo también con los niños, los jóvenes, es la realidad otra. Es que sí, pues, lamentablemente yo entiendo que los padres están sumidos en sus propias preocupaciones y dicen, ya, mi hijo está en casa, está en su pieza, está tranquilo, me despreocupo un poquito y aquí está como en el lugar de seguridad. Sí, pues. Sin embargo, donde mis ojos lo están viendo, digo. Pero nuestros ojos no están viendo lo que ellos están viendo. Entonces ahí surge el problema. De hecho, el doc siempre nos enseña lo mismo, que la primera medida que disminuye la suicidabilidad son las medidas de protección. Son las medidas de vigilancia, son la supervisión, son el estar encima. No volverlo una cárcel, no volverlo así como el gran hermano, cámaras por todas partes que los vamos a tener ultra mega vigilados, AirTags en la piel y todo. Pero sí saber cuáles son los intereses de mi hijo. Sí. Saber desde que son muy chiquititos, y yo tengo uno pequeño de 3 años, al doc que tiene unos un poquito más grandes, saber cuáles son sus intereses por etapa y poder apoyarlos, acompañarlos y cuidarlos ahí. Tratar de marcarle límites de una manera correcta y no caer tampoco en la violencia, que pasa bien seguido en realidad. Sí, como favorecer de que participen de actividades que sean saludables, supervisadas por adultos. Por ejemplo, yo tengo una hija que le gusta la música y que ella tenga un profesor de batería, eso termina siendo un factor protector versus a que esté tocando la batería solamente con adolescentes. Sí. Que haya a veces un adulto supervisando mejora bastante las cosas. Estamos hablando que esto es a través de una metodología basada en el aprendizaje vivencial, que se busca potenciar el rol de los futuros especialistas en salud mental desde una perspectiva social y comunitaria. Cuéntanos un poquito ahí también, Doc, respecto a esta metodología de aprendizaje vivencial y lo que se va generando en terreno, por así decirlo. O sea, para mí ha sido un aprendizaje, porque la universidad siempre ha tenido dentro de su objetivo el vincularse con el medio, pero uno puede vincularse con el medio sin participar junto con ellos.
¿ya? Por ejemplo, nosotros nos tocó ir a la residencia, estar ahí en el lugar, conocer los intereses de ellos. Después los invitamos a una charla en que participaron ellos, y en el conversar con ellos, en el tú a tú, uno es cuando conoce realmente sus intereses y hace este contacto con la comunidad. Sí, pues es vital. Bueno, este proyecto, ¿cuánto es la duración? ¿Cómo se va a ir desarrollando también? Porque hablamos que el 6 de junio fue el lanzamiento, pero tenemos ¿cuánto tiempo ahí en el...? Bueno, el proyecto de nosotros dura un año. Nos ganamos un presupuesto de 2 millones de pesos que tenemos que aprovechar y trabajar con los adolescentes. Ya hicimos un taller de dibujo. A ellos ahora querían hacer un taller de cocina. Quieren haber un entrenamiento de fútbol también, y ahí estamos en las gestiones para... Por lo menos ya hay gente comprometida, ya nos contactaron de ahí en la universidad para poder llevar a un entrenamiento. Claro. Entonces, como la idea eso es de co-construir. Nosotros les planteamos ellos nos dicen que sí o que no, y va creciendo. Súper, bueno, dura un año, lo esperamos nuevamente para que nos vayan comentando cómo se va desarrollando esto. Siempre las puertas de TVU a disposición del trabajo que se realiza con los académicos, las académicas acá. Así que les vaya muy bien, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Temáticas que son súper relevantes y que, bueno, también es muy importante que nosotros a través de nuestro medio de comunicación podamos llevarlo a través de las pantallas multiplataformas. Recuerden, a través de tvu.cl, esquina superior derecha, está nuestra señal online. A través de nuestro canal de YouTube está también nuestra señal en vivo. Y recuerden que también quedó alojado lo que transmitimos el día viernes con la ópera Yacolena. Así que ahí pueden revisar los contenidos, las notas, los despachos, también estas entrevistas, pero también nuestras transmisiones, como lo que vamos a vivir este día miércoles con diálogos contemporáneos. Ya avanza la tarde y es momento de despedirnos. Agradeciendo siempre su sintonía, nos reencontramos mañana.